Harry Potter la carga del espía 201, 220. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201. Harry esperaba llegar a su dormitorio sin ser abordado por Sirius, porque realmente estaba cansado ahora que Snape se había ido, pero Sirius se interpuso en su camino. No puedo creerlo, Harry. Suspiró. Sirius, es tarde. ¿Puede esperar? Pasaste una eternidad ahí dentro hablando con Quejicus, y ahora de repente te preocupa el tiempo. No, no puede esperar. No le llames así, dijo automáticamente. Se burló. Lo llamaré como quiera. Harry lo miró fijamente. Estaba cansado, aún tenía la cabeza ocupada con la conversación con Snape, y ya no tenía paciencia. Sé cómo te comportabas con él cuando estabas en Hogwarts. ¿Crees lo que te dijo? El tono de Sirius era burlón. Creo en Remus, en realidad. Por un instante, la ferocidad de sus ojos se desvaneció. Harry, Snape no. Apretó los dientes. Snape estaba obsesionado con las artes oscuras, Harry, obsesionado, y todos sus amigos también. ¿Te lo contó? Sí, lo hizo. Si esto lo tomó por sorpresa, fue solo por un instante. ¿Y te dijo que todos sus amigos son mortífagos? ¿O lo eran, ya que la mayoría están muertos? Sirius, sé que era un mortífago. No me sorprende que sus amigos también lo sean. No fue, es. Sirio, ¿de verdad crees que la gente puede cambiar así, Harry? Mi padre intimidaba a Severus. Eso, al menos, le quitó el fuego a su expresión. Me gustaría pensar que cambió. Si lo hizo, ¿por qué Severus no? ¿Estás comparando algunas bromas con unirte a Voldemort? Estoy comparando malas decisiones que tomaron los adolescentes. Sirius lo miró con frialdad. Harry sintió un escalofrío. Lo que Sirius fuera a decir, no sería bueno. Si pudiera interrumpirlo, tu madre también lo pensaba. Pero cambió de opinión. Sobre él, claro. A través de la confusión mental, Harry se sintió absurdamente agradecido de que Snape ya le hubiera contado sobre su amistad con su madre. De lo contrario, esto lo habría tomado completamente por sorpresa. Sirius pareció malinterpretar su silencio. No te lo dijo, ¿verdad? Tu madre y él eran muy unidos cuando llegaron a Hogwarts. Durante mucho tiempo. Lily y Snape. Nadie podía entenderlo. Ella también era ciega, aunque casi todo Hogwarts sabía que Snape estaba metido hasta las cejas en las artes oscuras. En quinto año, le demostró quién era realmente, y ella nunca volvió a mirarlo. Basta, Sirius. Ya es suficiente. Avanzó y pasó junto a él. Sirius lo agarró del brazo. Harry, por Merlín, intento ayudarte, ¿a esto le llamas ayuda? Su voz sonó mucho más fuerte de lo que pretendía. Resonó en el pasillo. Snape me salvó la vida, dijo en un susurro furioso. Y se preocupa por mí. ¿Y qué? Yo también. Lo sé, dijo. Sirius le soltó la mano y notó vagamente que el apretón había sido bastante fuerte. Lo sé, y tú también me importas. Pero él también me importa, ¿de acuerdo? Y. No sé cómo era en Hogwarts, solo oigo lo que dices, pero sé que amaba las artes oscuras, y ahora ha cambiado, y no tienes por qué creerlo, pero tú también le hiciste daño, y me gustaría pensar que tú también has cambiado. ¿Yo? ¿Lastimarlo? Sirius rió con voz hueca. Créeme, dio lo que recibió. Eran 4, dijo con fiereza. Y uno de él. Parecía que Sirius había perdido el interés en la lucha. Ahora parecía hosco. Se cruzó de brazos con indolencia y se encogió de hombros. De acuerdo. Si tanto insistes en hacerte el amigo de esa serpiente, adelante. Eras amigo de una rata, quiso decir, pero le dolería tanto como a Sirius, así que no lo hizo. No necesito tu permiso, quiso decir, pero no quería que esta conversación fuera a peor. Severus está en la orden. Si de verdad no ha cambiado, estamos todos muertos de todas llenas. Sirius no dijo nada. Buenas noches, Sirius. Asintió bruscamente. Harry sintió lástima por un momento. Se iba a Hogwarts, con su campo de Quidditch, sus clases y sus visitas a Hogsmeade, y Sirius se quedaría atrapado allí. Por favor, Sirius, no te enfades conmigo. No lo soy, dijo, sin mucha convicción. Solo te cuido, como tu padre querría que hiciera. También salvó la vida de Snape, ¿recuerdas? Sirius rió con tristeza. Seguro que se arrepintió pronto. Tiene la mano llena de grasa, bueno, lo olvidé, eres amigo suyo. Dile que se cambie el champú, ¿quieres?
Justo después de cambiar el mío, respondió. Esta vez, la risa fue genuina. Harry sintió que el peso en su pecho se aliviaba un poco. Avanzó por el pasillo, dejando a Sirius de pie en la penumbra del pasillo. Pregúntale sobre la vez que llamó a tu madre sangre sucia, gritó Sirius, como último comentario de despedida. Un consejero, eso era lo que sentía ahora. Nunca había tenido que analizar tanto las emociones de otra persona en toda su vida. Si hubiera hecho tanto examen de conciencia, tal vez nunca habría aceptado la marca. ¿Y cuántas emociones hay que ordenar? Quizás era solo angustia adolescente. Sí, en efecto. Excesos emocionales de adolescente. A eso se suma una orfandad temprana, una infancia terrible, un secuestro y presenciar un asesinato, asesinos que querían matarlo. ¿Qué esperaba? Fue lo más aterrador. Con Lily, al menos, estaba al mismo nivel, de alguna manera. Tenían la misma edad, eran compañeros de clase, compartían los mismos intereses, eran amigos. No era tan responsable de ella como lo era de Harry. Se sentía como un criminal, con sangre goteando entre sus dedos, sosteniendo algo demasiado preciado, demasiado perfecto y frágil. Daba igual el peso de la tarea. No se sentía digno de la responsabilidad. Era un asesino y había dedicado su vida a servir a otro. Al retractarse a ese camino, juró proteger a la hija del hombre al que odiaba con cada fibra de su ser, el centro de toda su rabia y celos. El juramento que había hecho sería un recordatorio eterno de su error y de la sangre en sus dedos. Se suponía que debía sentir culpa toda su vida. Nunca imaginó que iba a disfrutarlo y apreciar esa responsabilidad. Había planeado ser un ojo enojado, cruel y que todo lo ve. Ahora era todo lo contrario. Malfoy pareció recordar su amenaza del año pasado, porque no molestó en absoluto a Harry en el expreso. El impulso debió de ser casi abrumador, pensó. Eso también significaba que Malfoy realmente creía que había algo de verdad en la amenaza, pero Harry se negaba a pensar en ello. Este fue un pequeño punto de alivio considerando la gran ausencia de Hagrid, además de esa mujer Umbridge. ¿Holmes? Harry no respondió de inmediato. Tenía la vista fija en la mesa del profesorado. Ya se había encontrado con la mujer 2 veces, y en cada ocasión, su presencia no presagiaba nada bueno. ¿Qué hacía en Hogwarts? Solo había un puesto vacante. Recorrió con la mirada la mesa del personal en busca de caras nuevas, sabiendo con un presentimiento que no encontraría ninguna. Gruñó. ¿Quién es ella? Estuvo en mis audiencias. Las 2, añadió en voz baja. Trabaja para Fudge. Hermione frunció el ceño. ¿Qué hace aquí entonces? Ella debe ser nuestra profesora de defensa. Oh, seguro que no, Harry no respondió. Acababa de ver a Snape, sentado junto a la profesora Grubbly Clank. Snape parecía completamente estoico, como siempre, y no miraba en dirección a Harry, como siempre. Pregúntale a Snape sobre la vez que llamó a tu madre sangre sucia. Bueno, definitivamente no lo era. Las palabras rebotaron dentro de su cerebro durante todo el sorteo, y finalmente quedaron relegadas a un segundo plano solo cuando Dumbledore se levantó. Cuando Umbridge se levantó, la mirada de Harry se dirigió a Snape. Casi se sintió decepcionado. No se inmutó en su rostro. Pero la oleada de desagrado de Harry debió contagiar también a Snape, pues ante sus primeras palabras con esa voz aniñada y tonta, cerró los ojos una fracción de segundo más que un parpadeo normal. Harry miró hacia otro lado sonriendo. Intentó escuchar. De verdad que sí. Aunque solo fuera por Snape, pues él, junto con los demás profesores, parecían ser los únicos ocupantes del comedor que escuchaban su monólogo monótono, y con mucha atención. Bueno, ellos y Hermione. Simplemente no podía. Umbridge era en parte historiadora, en parte obituario geográfico, en parte pedagoga entusiasta, y en parte, ni siquiera sabía qué. ¿A dónde quería llegar? En lo más profundo de su ser, sintió que casi podía captar el objetivo general de su discurso, pero para entonces Umbridge se había sentado y Dumbledore había encabezado la mesa del personal en un aplauso desinteresado y había tomado el control del comedor nuevamente, y el momento había pasado. De todos modos, siempre tuvo a Hermione y Severus para hacer el trabajo mental pesado. Pociones dobles. Hurra. La primera clase de pociones del año siempre era difícil, y la única razón por la que podía entrar con la cabeza en alto era porque esta vez Snape y él eran amigos nuevamente, a diferencia de la última vez. Además, ya debería estar acostumbrado. Dime, Potter, ¿sabes leer? Le habría gustado mucho un castigo. El comportamiento de Seamus estaba en su mente, y las miradas y susurros que lo seguían a todas partes.
Pero la expresión de Snape parecía decir que no, todavía no. Sí, señor. Severo. Lee la tercera línea para mí. Lo leyó con atención. Sí, se había equivocado. Lo siento, Severus. Era de primera clase y ya estaba incumpliendo su promesa de tener un buen desempeño en pociones este año. Esta poción es completamente inútil, Potter. Harry observaba su caldero vacío con cierta indiferencia. Malfoy reía disimuladamente, todos los Slytherin reían disimuladamente, pero a él no le importaba. Voldemort había vuelto, al ministerio le daba igual, todos lo odiaban, ¿qué era una poción fallida comparada con eso? La vida no termina porque hay una guerra. Simplemente tendría que hacerlo mejor la próxima vez. Eso fue realmente injusto, dijo Hermione mientras se sentaba a su lado. ¿Justo? ¿Qué significa esa palabra, justo? Pensé que estaría mejor ahora que está, ya sabes. Harry negó con la cabeza. Solo Voldemort muerto, oh, basta, Ron, lo hará mejor en público. Al ver la expresión de Hermione, añadió apresuradamente. No pasa nada. Ya me he acostumbrado. No estuvo bien. Los hongos venenosos no cambian de color, dijo Ron. Es curioso, parece estar perfectamente bien cuando no está en el aula de pociones conmigo, dijo con frialdad. Snuffles tampoco confía en él. Harry tomó un sorbo de su jugo de calabaza para evitar responder eso. ¿En serio? ¿Dónde está la evidencia de que dejó de trabajar para ya sabe quién? Estoy seguro de que Dumbledore tiene un montón, aunque no los comparta contigo, Ron. Por un momento, Harry consideró levantarse e irse. Apoyó las manos en la mesa, con la firme intención de ponerse de pie. Era amigo de mi madre, dijo en cambio. Lo miraron fijamente. Amigos cercanos, creo. Cuando ella murió, creo que le dolió mucho. Y entonces se levantó y se fue, porque decir esas palabras le hizo recordar lo que dijo Sirius, y no estaba listo para decirlo en voz alta, todavía no. Si estaba defendiendo la causa de Snape, hablar de cómo había llamado sangre sucia a su madre sería totalmente incorrecto. Podría simplemente preguntarle a Snape. ¿Qué pregunta había, en fin? Podía imaginarse fácilmente una escena en la que Snape le dijera esa palabra, ese horrible insulto, a su madre. Al fin y al cabo, era hija de Muggles. Y Snape ya había comentado que sus compañeros de casa desaprobaban la amistad. Quizás era una prueba de su lealtad a la causa. Quizás lo decía en serio. Quizás había cambiado de opinión sobre ella. De todos modos, era completamente probable, pero Snape había sido un mortífago, y había sido verdaderamente leal a Voldemort por un tiempo, al menos, así que llamar a alguien, su madre, un insulto, sangre sucia, difícilmente estaría cerca de la cima de las cosas más horribles que había hecho. No le preguntaría a Snape al respecto. No importaba. Un 0 en su primera poción del año y castigo con la Umbridge. En resumen, un gran día, pensó, sentándose de golpe a la mesa. Y también los susurros. Harry siguió a Hermione fuera del comedor con cierta gratitud. No estaba completamente seguro de que fuera una actitud de Gryffindor, huyendo de una horda de estudiantes susurrantes, pero estaba demasiado cansado para preocuparse por eso. En fin, había visto a Voldemort y luchado contra él en persona, y de los que no le creían, ¿cuántos serían lo suficientemente valientes para enfrentarse a Voldemort? Seamus O'Brien. De todos modos, estaba furioso y chocó con Hermione, que se había detenido abruptamente en medio del pasillo del primer piso. Buenas noches, profesor, dijo en voz baja, y entonces vio a Severus, de pie a un lado, su capa fundiéndose con las sombras, por lo que casi parecía un rostro sin cuerpo. Potter, sígueme. Hermione y Ron se giraron para mirar a Harry. Él se encogió de hombros. Hasta luego, dijo, y se fue. Sin embargo, cuando llegó a Severus, miró a Harry y le dijo, no me sigas. Desvíate. Estaré en mi oficina en 15 minutos. Y se fue, dejando a Harry sintiéndose ligeramente molesto y extremadamente cansado. Después de 15 minutos de arrastrar los pies y caminar en la dirección opuesta a la que debía ir, entró en la oficina de Snape. Para entonces, Severus se había quitado la capa, arrojándola descuidadamente al respaldo de su silla. Confío en que entiendas el motivo del subterfugio. Sí. Lejos de ser un profesor animar a su alumno a romper las reglas de la escuela, pero me siento un poco mejor ante la perspectiva de encontrarme contigo sin ser notado cuando recuerdo que tienes una capa de invisibilidad y un mapa muy útil. Su sonrisa era tenue, pero divertida, y Harry sintió que su ánimo mejoraba casi al instante. ¿Quieres que lo use para verte? No con desenfreno, no.
Pero sé mejor dicho, cuando sientes la necesidad de hablar conmigo, úsalas. Harry asintió. Me enteré de que te castigaron. Y además, el primer día de clases. Creo que es un récord, sobre todo considerando a los Weasley y los merodeadores. Felicidades. Volvía a sonreír, pero Harry no pudo responder. ¿McGonagall ya te lo contó? Snape lo miró en silencio. Harry casi disfrutaba, de la sensación de estar en la oficina de pociones con cierta paz, después de tantos meses de tensas conversaciones. De hecho, le pregunté. Tienes una gran confianza en mí. En tu naturaleza de Gryffindor, sin duda. Y en la capacidad de un Umbridge para, digamos, sacarte de quicio. ¿Te ofende? Estaba demasiado cansado para, no. ¿Me vas a regañar? ¿Con qué motivo? No te dije que mantuvieras la boca cerrada delante de ella, ¿verdad? De acuerdo, dijo Harry con una sonrisa. Había pensado en un argumento que podrías usar, pero no creo que deba ayudarte a regañarme. La leve sonrisa de Snape se transformó en una burlancia. En efecto. Estoy seguro de que encontrarás 1000 maneras de ganarte mi ira este año, así que lo dejaremos pasar. Además, Minerva mencionó que te advirtió que mantuvieras un perfil bajo. Un poco de irritación se manifestó. Se tiró del costado de la túnica. Sí. Toda la escuela está hablando de mí, al parecer, solo puedo aguantarlo en silencio. Ya pasará. No es lo suficientemente pronto para mí. No, supongo que no. Pero es mejor que la alternativa. Harry lo miró desconcertado. Que Voldemort anuncie su reaparición en el plano de los vivos mediante unas cuantas muertes de muggles, explicó con calma. Ahora, la náusea en el estómago se transformó en algo más. Claro. Había leído los periódicos de su reinado de terror. Los susurros serían completamente diferentes entonces. Lo entiendo. Debería estar agradecido de ser el blanco de sus burlas, porque su ignorancia significa que aún no hay nada que temer. No me atrevería a decir agradecido, dijo en voz baja, pero es un punto de vista que vale la pena considerar. Exhaló con dificultad. Intentaré considerarlo. Severus lo miró. Parecía bastante cansado, pensó Harry de cerca. ¿Qué tal las reuniones de la orden? Conocía las expresiones de Severus lo suficiente como para saber cuándo se encierra en sí mismo. Lo hizo ahora. Frecuente. ¿Qué le pasó a tu poción hoy? Eso era algo de lo que no quería hablar. Lo siento. No era eso lo que estaba preguntando. Metí la pata, ¿de acuerdo? Dijo, con más agresividad de la que pretendía. Severus solo respondió con una fría mirada. Supongo que debería prometer que lo haré mejor la próxima vez, pero eso es exactamente lo que prometí la última vez, así que no voy a prometer nada más. Tiró distraídamente del borde de su túnica. Harry, no te culparé por cometer un desliz, dijo en voz baja. Tienes preocupaciones que te ocupan mucho espacio mental. Solo espero que te esfuerces al máximo para que te vaya bien en todas tus clases, incluso en las que no te gustan. Y sí, sé muy bien que no te gusta mucho mi asignatura. La falta de recriminación en su voz hizo que Harry se sintiera culpable al instante. Tu sujeto está bien, mentiroso. La voz de Severus estaba llena de diversión, y Harry sintió que se sonrojaba. Bueno, vale, no me gusta tanto. Pero no lo odio. Un gran elogio, sin duda. Harry casi rió entre dientes, pero luego se preguntó si Severus realmente se sentía mal. Se incorporó alarmado. Mira, Severus, no, y ahora sonaba casi enojado, intentes suavizar esto solo para saciarme. Se hundió en su asiento. Claro. Se calló un momento. No tengo ni idea de para qué sirven las piedras lunares. Severus suspiró con resignación. Para eso están las bibliotecas. ¿Severo? Sí, Harry. No odio tanto las bibliotecas, pero tampoco las amo. Mientras odies más la idea de no ser Auror, me da igual. Enderezó la espalda, y cuando volvió a hablar, fue pura formalidad. Pero sobre Umbridge, no te culpo por hablar de más esta vez, pero espero que tengas cuidado con ella de ahora en adelante. No estaba diciendo tonterías, protestó Harry, sabiendo que su voz sonaba quejosa, demasiado irritada para controlarla. Sé lo que le dijiste. Puedo reconstruir el proceso de pensamiento que lo impulsó. ¿Crees que no lo ha oído ya todo, de boca del mismísimo Dumbledore? Si el mago más grande de este siglo no puede hacer entrar en razón a esa mujer, no me imagino qué diferencia harás tú. Lo sé. Y ella es tu maestra. Ella puede castigarte. Como lo ha demostrado ampliamente, Severus, gracias. Tras un momento, Severus dejó escapar un suspiro.
Estoy casi seguro de que no podrás controlarte, así que no me molestaré en sacarte una promesa. Bien. Harry descubrió que se le había acabado la paciencia. Había intentado ignorar que tenía un castigo con esa horrible mujer, y ahora Severus le había hecho reflexionar sobre eso mismo, y aún quedaba un año más. Espero que el rumor sobre la maldición del puesto de defensa sea cierto, dijo con sinceridad. Él rió con sarcasmo. No. Quizás a finales de este año decida que ser una simple profesora de defensa no le basta y aspire a algo más. ¿Cuánto más alto puede llegar, directora? Casi gritó, incorporándose de golpe. Severus hizo un gesto con la mano, una mano perezosa, demasiado tranquila para un hombre que acababa de sugerir la posibilidad de que Umbridge suplantara a Dumbledore como director del colegio. Estaba bromeando. No creerás que ella realmente haría eso, ¿verdad? Severus lo miró. Fudge destituyó a Dumbledore de casi todos sus puestos en el ministerio. No me sorprendería que ocurriera, no. Pero, Umbridge como directora, es demasiado aterrador siquiera pensarlo. Y piensa que solo tienes una clase por semana para pasar con ella. ¿Con qué frecuencia la ves? Yo. He decidido encerrarme en mi oficina y entrar a la sala de profesores solo en caso de emergencia, como un incendio o una plaga. Harry rió entre dientes. Quizás debería hacer una copia de ese mapa tuyo. ¿Un mapa hecho por los merodeadores? Dijo en tono de broma, pero con un nudo de miedo en la garganta. Nunca había bromeado sobre los merodeadores con Severus. Lupin detesta a Umbridge. Claro, no le gustan los mestizos y Black estaría encantado de tener la oportunidad de regodearse. Solo si se lo digo. Sacó el mapa y se lo entregó. Severus, al cabo de un momento, extendió la mano y se la arrancó. No sé cómo abrirla. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. El mapa se desplegó. ¿Cuántas personas saben abrir esto? Solo los gemelos. Se inclinó sobre el mapa. Sacó su varita y la agitó sobre el pergamino. Ven aquí. Harry se acercó obedientemente. Snape le apuntó a la cabeza con su varita, pero antes de que Harry se preguntara qué pretendía aquel hombre, tenía un pequeño mechón de su cabello en la mano. ¿Puedo preguntar qué estás haciendo? Encantando el mapa para que solo reconozca tu tacto. No te preocupes. El encantamiento se puede romper si es necesario. El cabello en la mano de Severus brilló y luego desapareció. Debo admitir que, para ser 4 adolescentes, prestaron mucha atención a los detalles. Duplicar el mapa con exactitud me llevará mucho más tiempo del que estoy dispuesto a dedicar. Luego sacó otro trozo de pergamino y lo colocó sobre el primero. Me ofrecería a ayudar, pero soy un desastre en encantamientos, dijo Harry. La comisura del labio de Severus se curvó hacia arriba, casi distraídamente. Tenía el ceño fruncido por la concentración. Harry decidió guardar silencio y simplemente observar. Nunca había visto a Severus trabajar con encantamientos. Siempre había trabajado con pociones, salvo aquel verano en el que le enseñó maleficios. Era casi como ver a alguien completamente distinto. Y, mientras observaba, casi podía recrear otra escena, de otra vida. 4 adolescentes, todos con los colores de Gryffindor, estudiando detenidamente el mismo pergamino que Severus ahora intentaba copiar. ¿Quién de los 3 era el prodigio de encantamientos? No podía imaginarse a Pettigrew siendo un prodigio en nada. Pareces como si hubieras bebido una poción de amor, Harry. Harry cerró la boca. Severus rió de verdad, rió un momento, antes de devolverle el mapa. Espera, ¿eso es todo? Tengo todo lo que necesito. Una versión simplificada. Esto es para la guerra, dijo, dando un golpecito al pergamino que ahora se doblaba, no para entretenerse. Confía en él para que se tranquilizara. Bueno. Capitán Snape. Buenas noches. Tomó su varita y saludó a Severus. ¿Recuerda lo que dije sobre Umbridge? Sí, dulces sueños para ti también. Sirio o Severo, Severo o Sirio. No sabía por qué no quería contarle a Snape sus sospechas sobre Umbridge. Quizás tenía que ver con la nueva cicatriz en su mano, de la que aún no le había hablado a Snape. Si iba a verlo ahora, estaba seguro de que le contaría todo lo que tenía en la cabeza. Él sabía por qué no quería contarle a Snape sobre Umbridge, pero Snape pensaría que sus razones eran perfectamente tontas y haría lo que quisiera, y eso era exactamente lo que Harry no quería. Así que la carta fue escrita al querido Snuffles, y luego él pudo hablar con su padrino, y de alguna manera la conversación lo hizo sentir aún peor que antes.
Ron y Hermione subieron a acostarse, y él se quedó en la sala común, observando las llamas de la chimenea, donde había apagado la cabeza de Sirius hacía apenas unos minutos. El fuego era mágico, pensó. Nunca lo había visto apagarse, y no parecía dar señales de hacerlo ahora. Te pareces menos a tu padre de lo que pensaba. El riesgo habría sido lo que lo hizo divertido para James. ¿Cuánto tiempo esperaba pasar sin hablar con Severus? Tal como se presentaba este año, no creía que aguantaría ni una semana más. Un tronco crujió y volvió a acomodarse en la chimenea. Harry se puso de pie, había tomado una decisión. Intentaría no contarle a Severus lo de la pluma de sangre. Y cuando Severus se enterara, como inevitablemente haría, se disculparía y aguantaría la reprimenda con estoicismo. ¿Podría contarle la conversación con Sirius? Era lo que le rondaba la cabeza. ¿Qué podía hacer Severus con esa información, aparte de lanzarle una puya a Sirius? Corrió a su dormitorio y sacó la capa de invisibilidad. Sacó el mapa y escaneó la ruta a la oficina de pociones. Todo despejado. Entonces salió por el agujero de la entrada, sintiendo cierta nostalgia mientras caminaba por los pasillos vacíos. ¿Cuántas veces había salido después del toque de queda con la capa? En primer año, recordó, intentaba que Severus no supiera que estaba rompiendo el toque de queda. Y ahora lo estaba rompiendo solo para hablar con él. Tiempos desesperados, medidas desesperadas. Severus no le había dicho que se reuniera con él después del toque de queda, pero estaba seguro de que no le importaría. Después de los 2 primeros minutos, al menos. También estaba el pequeño detalle de que Severus casi seguramente estaba en la cama, pero no podía permitirse pensar en eso ahora. Ahora que iba camino a encontrarse con Severus, su corazón se había acelerado y descubrió que ansiaba verlo. Después de 10 minutos de caminata, vio en el mapa que Filch estaba merodeando el corredor que tenía delante y se retiró rápidamente para tomar una ruta diferente. Toc, toc. Esperaba oír esa voz familiar. En cambio, la puerta se abrió y el maestro de pociones, vestido con una túnica, lo miró fijamente. Harry metió el mapa en su bolsillo y dijo: «Oye. ¿Estás bien?» Sintió que se sonrojaba. ¿Acaso Severus pensaría que era demasiado dependiente de él, apareciendo en medio de la noche sin más motivo que el de hablar? Sí. Mira. Brazos, piernas, dientes, todo intacto. Y levantó los brazos para evaluarlo. Severus arqueó las cejas. Bueno. Como siempre, Potter, tienes altas miras. Se hizo a un lado y Harry entró obedientemente. ¿Estabas dormido? No. ¿Dónde planeas ir a dormir pronto? Harry, si te quedas despierto después de la hora de dormir, te aseguro que soy perfectamente capaz de hacer lo mismo sin ningún efecto secundario significativo. Frunció el ceño. ¿Por qué estás despierto después de medianoche? Tarea. Parecía el lugar más seguro para empezar. Soy consciente de que el 5º año es agotador, pero no pensé que fuera necesario escatimar horas de sueño. He estado detenido. Suele llevar mucho tiempo. Snape se sentó con cuidado junto a su mesa, descruzando los brazos al colocar uno encima. ¿Qué tal tus castigos? Horrible. Terrible. Ni siquiera estoy seguro de si son legales. Pero si te lo digo y no lo es, harás algo ridículamente drástico y llamarías la atención y conseguirías que te mataran o algo así. Pero tenía la sensación de que esa reacción era más propia de Sirius que de Severus. Se podía contar con que Severus mantuviera la calma, incluso cuando casi le dolía verlo hacerlo. Veo que no está bien. Al parecer, el silencio se había prolongado demasiado. ¿Qué te obligó a hacer? En respuesta, Harry extendió su mano. Snape no lo vio al principio. Acercó su silla un poco más y sujetó la muñeca de Harry con su propia mano, bastante fría, inclinándola hacia abajo para poder ver. En un instante, una expresión de tanta rabia se dibujó en su rostro que Harry casi estuvo tentado de retirar la mano. Tras un instante de sorpresa paralizada, se conformó con una risita débil. Sí, sin duda, uno de mis castigos más pintorescos. Snape seguía mirando su mano. Cuando la soltó, lo hizo con tanta repugnancia que Harry casi se arrepintió de habérsela mostrado. ¿Qué no daría por tener en mis manos a esa criatura? Harry lo miró con recelo. No vas a hacer nada, ¿verdad? Cuando Snape lo miró, añadió. No quiero que te metas en líos. Snape se levantó bruscamente y entró en el armario donde Harry sabía que guardaba sus pociones. Se preguntó por un instante si le darían poción calmante, no veía la necesidad, estaba completamente tranquilo.
Pero entonces apareció Snape con un cuenco de un líquido amarillo, que dejó sobre la mesa antes de sentarse. Harry lo miró y luego volvió a mirar a Snape. Eso es para tu mano, sí. Volvió a parecer tranquilo. Harry se preguntó si habría tomado una poción calmante. Obedientemente, acercó su silla a la mesa y metió la mano. Gimió de alivio. Gracias, Severus. No me agradezcas, dijo con tanta ira que Harry, que había cerrado los ojos, los abrió alarmado. Me temo que esto es el límite de lo que puedo hacer. Parecía tan furioso, con las mandíbulas apretadas y la mirada fija en un punto a la derecha de Harry, que sintió lástima por el hombre. No pasa nada, dijo. No está bien, dijo con tono mordaz, y Harry mordió el labio. Es todo lo contrario a estar bien. Se levantó, recorriendo la habitación con paso pesado antes de volverse, y volver atrás, dando varias vueltas. Harry lo observó un momento antes de optar por apartar la mirada y simplemente observar su mano empapada. ¿Qué es esto?, preguntó, con tono informal, para intentar calmar el ambiente. Tentáculos de Murtlap, Harry dijo con urgencia, y miró al hombre casi por instinto. Debes cuidar tu temperamento con esa criatura, ¿me oyes? No le des ninguna razón, para que te entretenga un minuto más con ella. Es difícil cuando ella está hablando de mí y de lo horrible mentirosa que soy. Severus le apretó la mano, la que no estaba simplemente empapada en esencia de Murtlap. Ojalá pudiera entrar en su oficina ahora mismo y hechizarla para siempre, justo después de dejarle una cicatriz en la mano donde ella te dejó la tuya. Pero no puedo. Trabaja para el ministerio, está en el bolsillo de Fudge y le rinde cuentas, y no podemos permitirnos enfadar al ministerio más de lo que ya debemos. Sus ojos negros eran intensos. Al parecer, para Snape, esto significaba mucho más que para Harry. Me disculpo, dijo formalmente, casi con rigidez, bajando la mano de Harry y colocándola suavemente sobre su rodilla. En este sentido, fracasaré en mi intento de protegerte. Se retorció en su asiento. No pasa nada, repitió, incómodamente consciente de lo insignificantes que sonaban esas palabras dada la emoción de Snape. En serio. Es solo una cicatriz. No es permanente, ¿verdad?, preguntó, repentinamente preocupado. Tengo pociones. Exhaló aliviado. Menos mal. Una cicatriz permanente ya es bastante. Casi rió entre dientes, pero Severus seguía muy serio y se contuvo. ¿Por qué no me lo dijiste en toda la semana?, dijo con voz apagada. Harry volvió a retorcerse, incómodo. Intentó sacar la mano del cuenco, pero déjala ahí. La volvió a meter. ¿Acaso dudaste de mi capacidad para controlar mis emociones? Más bien no quería molestarte. Eso no serviría de nada. Quería ocuparme a todo yo solo. Lo siento, dijo en cambio. Eso tampoco pareció gustarle a Snape. No lo volveré a hacer. Esto, al menos, pareció tranquilizar a Snape, aunque solo fuera un poco. Se recostó en su asiento. ¿Y esta es la única razón por la que querías verme? No. Recordó su último encuentro con Umbridge, la sensación que había sentido. Se la describió a Severus, cuyas cejas se fruncieron ligeramente. ¿Qué crees que sea? Si intentas preguntarme si Umbridge es una mortífaga, supongo. No lo es. Es una funcionaria del ministerio, de pies a cabeza. Es una auténtica zorra, dijo secamente. Sería una mortífaga estupenda. Tu razonamiento, como siempre, tiene todo el sentido, Harry dijo con una sonrisa irónica. Quizás el señor tenebroso la considere lo suficientemente vil como para suplantarlo. No se pueden tener damas oscuras en potencia en el séquito, o no se tendría un momento de paz. Harry lo miró alarmado. Por favor, dime que estás bromeando. Es una funcionaria del ministerio ávida de poder, Harry. Dejémoslo ahí. Fudge también lo es, pero no es un mortífago, ni lo será jamás. A ella no le gustan los mestizos. Allá sabe quién tampoco. O la mitad de la población mágica. Ella aprobó leyes para prohibirles conseguir trabajo. Snape lo miró en silencio. ¿Has estado hablando con Lupin y Black? Envié una carta. Te daría un sermón sobre la importancia de cuidar tus palabras, pero imagino que las repetidas repeticiones de vigilancia constante de Moody habrán surtido efecto. Nos advirtió que escribiéramos con cuidado, sí. Respiró hondo. Sirius me llamó por la red Flu hace una hora. La expresión de su rostro no era igual a la que mostró al ver la cicatriz de la pluma sangrienta, pero se acercaba. ¿Se lo pediste? No. Quería venir a Oxmeade a verme y le dije que no. Verás, no soy como mi padre, no me arriesgo como él. Sonrió.
Parecía una mueca. Se detuvo. Severus lo miraba fijamente. ¿Black te dijo eso? Él asintió hacia el cuenco. Perro idiota, dijo fervientemente. Harry no tuvo fuerzas para discrepar. Sin embargo, aceptar se sentía como una traición, así que mantuvo la boca cerrada. ¿Sabe que su excursión a la estación de Londres contigo ese día fue anotada? Pettigrew conoce su forma animada, lo que significa que el señor Tenebroso lo sabe, lo que significa que todos los mortífagos pueden saberlo, ¿sabes si lo hacen? Interrumpió. No puedo estar seguro. Puedo averiguarlo, pero hacer preguntas significa llamar la atención, y encubrir los errores de Black no es una prioridad en este momento. Sobre todo cuando se deleita en cometer todos los que puede. Una llamada por la Red Flu, por Merlín. Sí, dijo con cansancio. Lo sé. Él también. Le dije que Malfoy probablemente sabe que está en Londres, que Draco Malfoy vio al perro en la estación, pero le da igual. No sé qué decirle. No debes decir nada, dijo Snape con brusquedad. Él no es tu responsabilidad. Tú eres la suya. Si no entiende la diferencia, no te corresponde seguirle el juego. Lo sé, pero no quiero que se meta en problemas. No lo hará. ¿Cómo puedes estar seguro? Snape dudó. Porque conozco a Lupin. Y porque Black es ingenioso. Aunque Azkaban le haya embotado los sentidos, estoy seguro de que sus duelos no se han visto afectados. Suenas un poco dudoso. Disculpe. La mayor parte de mis habilidades para distraer se están destinando a mis encuentros con el Señor Oscuro. Harry no quería pensar en los encuentros de Severus con el Señor Tenebroso. No le digas que te conté que me llamó. ¿Estás seguro? Podría mejorar tus advertencias. No pensé que te importaba. No quiero que lo capturen, dijo. Por varias razones. Harry descubrió que tampoco quería saber cuáles eran esas razones. No creo que lo aprecie, viniendo de ti. Y además, si Sirius se enteraba de que Harry se lo había contado a Severus, sería otro recordatorio de su amistad. Severus había perdido el interés. Miró a Harry con atención. Te pareces a tu padre en muchos aspectos. Esto fue tan inesperado, que Harry no pudo hacer nada más que quedarse boquiabierto. En la mayoría de los aspectos positivos y en ninguno de los negativos, diría yo. La infancia de tu padre no se parecía en nada a la tuya. Era la definición de nacido con pan en la boca. En cuanto a la riqueza, se crió como Draco Malfoy. Sin embargo, en cuanto a carácter, era tan poco Slytherin como, olvidé que el sombrero quería colocarte en mi casa. Tan Gryffindor como un Gryffindor puede serlo, entonces. No le importaba en absoluto la pureza de sangre. Porque se casó con una hija de Muggles. Ambos eran, excelentes en sus estudios. Tenían predilección por las travesuras, y tiempo libre e imaginación para satisfacer sus necesidades. Eran, en esencia, niños tan típicos como cualquier niño puede ser. Animados, desinteresados en todo lo demás excepto en divertirse. Tú, en cambio, llegaste a Hogwarts sabiendo perfectamente que era un mortífago y lo que podía hacer. Estabas demasiado ocupado sobreviviendo como para preocuparte por hacerle bromas a la gente. En tu primer año, luchaste contra Voldemort. Dudo que James Potter supiera quién era Voldemort en su primer año. En tu segundo año, te acusaron de ser un mago oscuro. A James Potter lo acusaron de ser muchas cosas, pero un mago oscuro no era una de ellas. Un bromista horrible, como mucho. Pero nadie dudó ni una sola vez de su aversión por las artes oscuras. ¿Debo continuar, o ya he dejado claro mi punto? Se aclaró la garganta. No, está bien. Severus se recostó en su asiento. ¿Sabía todo eso, sabes? Severus lo miró fijamente. Tu expresión no me inspiró confianza en ese sentido. Sabía que no era como mi padre. Nunca he intimidado a nadie. Un momento después de decirlo, se preguntó si la alusión sería inoportuna. Pero Snape dijo. Claro, se recostó y cerró los ojos. ¿Hay algo más? Preguntó al cabo de un momento. No es importante. Si lo tienes en mente, me gustaría saberlo. Harry dudó solo un instante. Percy Weasley le escribió a Ron. Básicamente le advirtió que se alejara de mí, porque era un problema. Dijo que podría ser perjudicial para su futuro y algo sobre romper lazos conmigo. No se molestó en suavizar el tono. De todos modos, no habría funcionado con Severus. Severus, quien frunció el ceño ante su primera frase, abrió los ojos y lo miró en silencio. ¿Y qué dijo Ron Weasley a eso? Rompió la carta y la tiró al fuego. Llamó a Percy el mayor imbécil del mundo.
Debo decir que tengo algunos de los mejores amigos del mundo. Una leve sonrisa suavizó sus facciones. Sí que lo haces. Debo recordarlo la próxima vez que sienta la tentación de reprenderlo por una mala poción. Resopló. Hablando de pociones. Tu ensayo sobre la piedra lunar. Harry gimió. Merlín, no, ¿podemos dejar de hablar de eso ahora? ¿Hay algo más que quieras discutir? Como un millón de otras cosas, si eso significa que no tenemos que hablar de eso. En ese caso, cubriremos esto primero. Lo escribirás de nuevo. Harry lo miró esperanzado. ¿Y te olvidarás del primero? Lo volverás a escribir para que sepa que conoces el material relevante. No se calificará. No me mires así, Harry. Nunca he permitido extensiones a ninguno de mis alumnos. Y antes de que preguntes, no, ni siquiera los Slytherin. Malfoy. A menos que esté completamente equivocado y actualmente esté en Hufflepuff, no. Bueno, es bueno en pociones. Y comenzaste tu ensayo un día antes de la fecha de entrega, a juzgar por tu letra. Harry tenía suficiente instinto de supervivencia como para parecer avergonzado. Lo siento. No lo vuelvas a hacer. Harry no estaba seguro de poder prometer eso. ¿Puedo preguntarte algo? Si se trata del contenido de un ensayo perfecto sobre la piedra lunar, lo dirijo a una excelente instalación en nuestros sagrados salones llamada biblioteca. Creo haber escuchado esa palabra antes, solo una docena de veces al día de boca de Hermione. Quería saber qué tipo de estudiante eras en Hogwarts. Ah, y disculpar tu deplorable trabajo. Lamento desilusionarte, Harry, pero mi trabajo en pociones fue ejemplar. Bueno, ya me lo imaginaba, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Snape guardó silencio un momento. Defensa. Era bueno en defensa. Y encantamientos. Herbología no me gustaba mucho, pero un buen conocimiento de hierbas es esencial para cualquier maestro de pociones, así que, me esforcé al máximo. Harry empezaba a tener la impresión de que Snape, a su manera, era un alumno tan ejemplar como Hermione. ¿Y transformaciones? Snape sonrió con picardía. Te reto a que aproveches ese coraje de Gryffindor y le preguntes tú mismo al profesor en cuestión. Se estremeció teatralmente. No, gracias. La sonrisa se amplió, pero no habló. ¿Qué le pasó a Hagrid? Nada. Severo, hasta donde sabemos. ¿Pero qué pasa si está en problemas? Dumbledore no lo cree así. Normalmente tiene razón. Pero ¿y si él es sí? No tenemos los recursos para enviar un grupo de búsqueda, e incluso si los tuviéramos, Hagrid tenía asuntos que atender con los gigantes. No les tienen mucha simpatía a los humanos. Suavizó un poco el tono. Estoy seguro de que está bien. Harry no podía compartir esa certeza. ¿Y si no lo es? Preguntó Severus, antes de que pudiera responder. ¿Y qué hay de Sturgis Pomore? Era uno de los nuestros, ¿no? Y la persiana se cerró. Harry se desplomó. Ordenen el asunto, dijo Snape con rigidez. Cierto. Hermione y Ron pensaron que fue una trampa. Levantó la vista justo a tiempo para ver una expresión divertida en el rostro de Snape. Ah, el cinismo de la juventud. Entonces no. ¿De verdad intentaba atravesar una puerta? Snape pareció considerarlo. Sí. ¿Por qué? Ordene negocios. ¿Está el arma, o lo que sea a lo que se refería Sirius, ahí? ¿Es este el último punto de tu lista de preguntas que quieres hacerme? Harry fulminó a Severus con la mirada. Era un cambio de tema, y lo sabía. Ni siquiera era sutil. Me duele la cicatriz. A menudo. Esto pareció captar su atención por apenas medio segundo. Ya veo. Totalmente insatisfactorio. ¿Cuál crees que sea la razón? Tenemos teorías. ¿Cuáles son? Son meras teorías. Te aseguro que, si necesitas saberlo, lo sabrás. Harry dejó escapar un suspiro irritado. Bueno, al menos dale las gracias a Merlín. Se levantó. Severus permaneció sentado. Si Voldemort está usando mi cicatriz para, no sé, comerse mi cerebro, me lo harás saber, ¿verdad? ¿O también será un asunto secreto de la Orden? El Señor Oscuro no es dado al canibalismo. Bien, mi cerebro está a salvo. Acosar. Eso era lo último de mi lista. Ya puedo irme, ¿no? Lo siento, Harry. Harry se quedó quieto, a medio camino hacia la puerta. No me disculpo por ocultarte cosas, pero puedo entender lo que eso debe causarte. Una respiración entrecortada. Como dije, espero que la guerra termine pronto. Pausa. ¿Cómo van tus pesadillas? Se ha ido. Casi. Bien. Buenas noches. Buenas noches, Harry. Profesor Snape.
Profesora Umbridge, veo que ya se ha adaptado. En efecto. Quería hablar contigo después de que nuestro amigo en común me contara sobre tu lealtad al ministerio. ¿Quién sería esa amiga, profesora Umbridge? Pues, Lucius Malfoy, claro. Dijo que si alguna vez me costaba adaptarme a la vida en Hogwarts, debía recordar siempre que tengo un aliado entre estos muros. ¿Y ha tenido usted motivos para recordarlo, profesor? Tengo el permiso total del ministro Fudge para hacer lo que sea necesario para controlar esta escuela. El ministerio, como seguramente ya sabe, está bastante consternado por cómo se hacen las cosas aquí. En efecto. El ministerio se conformó con dejar las cosas como estaban, por deferencia al director Dumbledore, pero ahora, con las mentiras que ha estado difundiendo y animando a otros a difundir, que el niño que vio se atreva a acusar al ministro de magia de enviar dementores tras él. Esto es increíble. Creo que es la primera vez que veo una pluma de sangre. Son bastante difíciles de conseguir, ¿verdad? ¿Lo son? Muy restringido, según tengo entendido. Una sonrisa tonta. Snape le permitió tener su momento de incomodidad bajo su mirada. Si iba a hacer esto a pesar de todas las advertencias en su cabeza, lo disfrutaría. A veces los estudiantes necesitan mano firme para aprender mejor sus lecciones. Como profesor, estoy seguro de que está de acuerdo conmigo. Por supuesto. Bueno, entonces la muerte, por ejemplo, es la mano más firme que conozco, pero por alguna razón, el ministerio desaprueba matar al primer estudiante que se salta el toque de queda para dejar claro al resto de los posibles infractores. A Filch le parece de lo más espantoso. He oído que mantiene sus cadenas y látigos en perfecto estado por si acaso le dan permiso para usarlos. Pero, por desgracia, todavía no. El ministerio no ha prohibido el uso de plumas de sangre, profesor. No por escrito formal, no. Y lo que no saben no les hará daño. En efecto. Hasta que lo sepan. Dudo mucho que Potter se queje al ministerio. Y si lo hace, bueno, será su palabra contra la mía. Potter no es el único que lo sabe, profesor. ¿Y qué razón tendrías para denunciarlo? A menos que Lucius Malfoy se equivocara. Soy profesor de pociones en Hogwarts. Confío en que conozca los posibles efectos secundarios de las plumas de sangre. Si Potter ingresa en la enfermería con una pérdida de sangre grave, será mi triste deber proporcionarle a Poppy las pociones para contrarrestarla. Potter es demasiado orgulloso para ir a la enfermería. Entonces morirá desangrado. Aunque no puedo decir con toda honestidad que lamentaré su cuerpo, te mataré si siquiera da un paso tambaleante hacia la enfermería, significaría un montón de papeleo odioso. Muy bien, dijo con frialdad. Lo recordaré, Snape, en el futuro. Buenos días, profesor. Umbridge apenas levantó la vista esta vez cuando Harry entró, y eso fue lo primero que le dijo a Harry que algo pasaba. Potter, no cumplirás tu detención aquí hoy. Harry se quedó inmóvil en la puerta de su oficina, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué nueva tortura le habría preparado? Limpiarás el gran comedor. Sin magia. Finalmente levantó la vista del escritorio. Supongo que te llevará más de 6 horas, Potter. Te sugiero que empieces ya. Harry se quedó mirando, desconcertado. Por un lado, limpiar el gran comedor completamente solo era demasiado trabajo. Por otro lado, no tener pluma. En definitiva, una ventaja. Y Harry estaba seguro de que Snape tenía algo que ver con esto. Potter. Sal de mi oficina. Salió arrastrando los pies. Tenía que terminar su castigo, rápido, y luego ir con Snape. Corrió al gran comedor, donde Filch lo esperaba con una fregona y una escoba. Para cuando terminó, apenas podía caminar erguido. Se puso la túnica. Era pasada la medianoche. Distraídamente, se preguntó si debía esperar hasta el día siguiente para hablar con Snape, pero mientras lo pensaba, se puso la capa y sacó su mapa. Golpear. Harry entró en cuanto Severus abrió la puerta. ¿Qué le dijiste a Umbridge? Ah. No me mires, ¿qué le dijiste a Umbridge? Di a entender que cualquier lesión que pudiera causarme su detención sería un fastidio, y por lo tanto, me convenía informar al ministerio sobre el uso de una pluma de sangre. Harry se quedó mirando, horrorizado. Te lo dije, no quería que nadie armara un escándalo, esto no es un escándalo. Es astucia de Slytherin. Bueno, no muy astuta, lo admito, pero sin duda el más sutil de todos mis planes, digamos más Gryffindor. Entendió el mensaje. Se detuvo. Ganamos. Y ahora te odia. Eso habría sucedido tarde o temprano. Ella tiene interés en obtener Veritaserum, y yo no tengo ningún deseo de dárselo. Esta nueva noticia ofreció una distracción inoportuna.
¿No es esa la poción de la verdad? 2 puntos para Gryffindor, dijo con ligereza. No bromees con esto. ¿Para qué quiere una poción de la verdad? Quizás esté disparando a ciegas, pero tal vez para sacarle la verdad a alguien. ¿Cómo es posible que esto te divierta tanto? Umbridge no me asusta. Ella no da miedo, no como Golde, él, pero nunca sabes lo que podría hacerte. ¿Sobre qué? Solo señalé que el ministerio desaprobaba su uso de plumas de sangre. Créeme, pronto tendrá motivos para desconfiar de mí, y también del resto del personal. No hay ni uno solo de su lado, salvo quizás Filch, y dijo con una sonrisa burlona y fría, tu capa y tu mapa deberían bastar para que no caiga en sus manos. Su corazón se estaba ralentizando. Respiró hondo. Aún así, no deberías haberlo hecho. Y no deberías haberle contestado. ¿Por eso hablaste con ella? ¿Por qué me castigaron? No pudo terminar de pensar. Si Snape se metía en problemas, sería culpa de Harry, porque su castigo fue la razón por la que Snape se puso en la mira de Umbridge. Le hablé porque no quiero que use plumas de sangre con mis alumnos. Razón suficiente. Simplemente fuiste el primero. Ahora serás el último. Y ella te recordará ahora. Una consecuencia desafortunada. Me dijiste que no ibas a hacer nada al respecto. Yo. ¿Dije eso? Lo insinuaste. Insinuaste que no podías. Cambié de opinión. Ahora, debes conocerme lo suficiente como para saber que no actúo sin considerar las consecuencias. Sopesé el beneficio de que terminaras el resto del año ileso de esa pluma contra los posibles peligros de revelar que no era un aliado confiable antes de lo planeado, y tomé una decisión. No quiero que te metas en problemas por mi culpa. Por un instante, Snape se limitó a observarlo en silencio. ¿Lo olvidaste? No eres responsable de mí. Estás arriesgando tu cuello para salvarme, para salvar a todos. Harry lo miró fijamente. No digo que no te importen los demás, pero no creo que lo hagas solo por la bondad desinteresada de tu corazón. Dime, dijo en voz baja después de un momento, ¿seguimos hablando de Umbridge o de mi otro trabajo? Ambas. Ambas. Dos cosas completamente diferentes. Bien. No creo que te importen mucho los demás estudiantes de este colegio. Si, por ejemplo, te hubiera dicho que Umbridge usó la pluma con Hermione, dudo que hubieras hecho lo que acabas de hacer. Quizás no. No me importa Hermione Granger tanto como tú. Exactamente. Pero, añadió con un brillo en los ojos, te preocupas por ella, así que lucharía por ella como lo haría por ti. No estás demostrando tu punto, dijo apretando los dientes. Y no tienes que dictarme que eso no es peligroso para mí. Corro el peligro y la posible muerte todos los días, Harry. ¿Crees que he sobrevivido hasta aquí solo por casualidad? Se me da bien caminar entre la lealtad fingida y la traición secreta. Umbridge no es nada comparada con un señor oscuro. Ella podría despedirte. Todavía no puede. Si consigue esa libertad, no seré el primero en ser despedido. Y es una metáfora, Harry. De hecho, no creo que me despidan nunca. ¿Cómo puedes estar tan seguro? No lo soy, dijo sin rodeos. Hago lo mejor que puedo y espero lo mejor. Y tú extendió la mano y apretó la rodilla de Harry, brevemente y con fuerza, tienes que dejar de preocuparte por mí. No soy Sirius Black. No te dejaré en la estación de tren ni te llevaré un pergamino por las calles de Hogsmeade, por muy tentador que sea. Trabajaré en silencio, fuera de la vista cuando pueda evitarlo. Te insulto a diario en clase, Harry. No dejaré que todos estos años de hacerte daño se desperdicien por ser un insensato. El pulgar de Severus rozaba su puño. Colocó su mano sobre la de Severus. Por ser Gryffindor, ¿te refieres?, susurró, intentando sonreír. No me oíste decirlo. No tengo nada contra los Gryffindors. Hizo ademán de retirar la mano. Harry la retuvo. La dejó allí. Mi único amigo era un Gryffindor. ¿Ella también era tonta? La sonrisa más suave que Harry jamás había visto en el rostro de Severus. Extremadamente. Harry se sobresaltó y rió. Hizo malabarismos con la otra pierna. Severus lo miraba fijamente y el silencio comenzaba a volverse incómodo cuando habló. Tengo algo que preguntarte. Severus bajó la cabeza asintiendo. Puede ser, no estamos rompiendo las reglas, en realidad no, pero no estoy seguro de si lo que estamos haciendo, o pensando hacer, está del todo bien. Te felicito por ser la persona más vaga que has sido en todo el tiempo que te conozco. Y no quiero hacerlo. ¿Es esta la aventura de Granger? Sí. ¿Podría tener algo que ver con los elfos? ¿Cómo es posible que has visto a Dobby últimamente? Harry se preguntó por la diversión en su tono. No. ¿Debería?
Quizás Granger debería. ¿Decías? Sus manos se apretaron sobre las de Severus. Hermione cree que debería enseñarles defensa. El silencio acogió su declaración. Levantó la vista y vio a Severus perplejo. Y bien. Hazlo. Negó con la cabeza. Quieren que les enseñe porque creen que sé mucho de defensa. Hechizos y cosas así. La expresión de desconcierto permaneció. Sí. Negó con la cabeza de nuevo, esta vez con más vehemencia. No, no lo sé. Creen que me escapé de él, porque soy tan bueno en defensa, pero no es cierto en absoluto, no sé nada, tu amuleto escudo es perfecto, dijo. Harry se quedó boquiabierto. Y sabes realizar el encantamiento Patronus, lo cual es una gran hazaña. Sabes muchísimos maleficios. Yo debería saberlo, pasé un verano enseñándotelos. Un Bridge no te enseñará nada. Granger tiene toda la razón. Me parece una buena idea. Esta muestra de apoyo fue tan, si no inesperada, al menos sorprendentemente grande, que Harry se quedó sin palabras. Severus le dio una última caricia en la rodilla y la soltó, reclinándose con los dedos ligeramente cruzados. ¿De verdad crees que puedo enseñarles algo? Creo que puedes hacer muchas cosas buenas, sí. Te das cuenta de que solo soy un estudiante, ¿verdad? Severus arqueó una ceja, y Harry habló rápidamente antes de que pudiera decir nada sarcástico. O sea, sé que sabes que soy un estudiante, qué sorprendente. Pero aún así, no sé ni una pequeña parte de lo que sabes tú, ni Remus, ni ninguno de los otros miembros de la orden. Empieza caminando, no corriendo. Enséñales Expelliarmus, Protego e Impedimenta. Tú mismo has usado estos hechizos contra el Señor Oscuro, así que no puedes subestimar su eficacia. Harry se quedó mirando su regazo. ¿Todavía tienes pesadillas, Harry? Preguntó suavemente. Él asintió. ¿Del cementerio? Dudó. Ya no. Levantó la vista. Un mechón de pelo le caía sobre los ojos. Lo apartó con un gesto de irritación. Estoy teniendo estos sueños, bueno, un solo sueño, quizá, de una sola cosa. Un pasillo largo, sin puertas ni ventanas. Para su sorpresa y leve alarma, se dio cuenta de que Snape parecía inquieto. Duró mucho más de lo que Snape solía permitir que se manifestara cualquier emoción en su rostro, lo que, con razón, preocupó a Harry. ¿Por qué? Preguntó. ¿Qué es ese pasillo? Esto le aclaró el rostro. ¿Cuántas veces has soñado esto? Preguntó con indiferencia, como si la respuesta no le importara. Un par de meses. ¿Por qué? ¿Crees que tiene algo que ver con él? Se lo comentaré al director, dijo con firmeza, con aire eso resuelve el asunto. Harry sintió que se ponía rígido en respuesta. El director, sí. Dumbledore, que apenas lo miraba, a quien ni siquiera le importaba, más allá de su estúpida cicatriz y sus sueños. Sí. También puedes agradecerle la encantadora conversación que tuvimos después del juicio. Fue muy útil, me animó muchísimo. Caramba, Harry. Me hierres. Harry lo miró boquiabierto. Creí que bastaba con ser su compañero para conversar. Podía sentir el calor en sus mejillas. Estás perfectamente bien. Solo quería decir que a Dumbledore no le interesa mucho hablar conmigo. Le transmitiré el mensaje, dijo con gravedad. Quizás deberíamos decírselo. ¿A qué te refieres exactamente, Severus? Sí, hasta ahora tenemos, espera, que alguien me lo escriba, es bastante difícil llevar la cuenta. En esencia, dos cosas. Que quien tú sabes posea a Potter, y la profecía. Tampoco podemos decírselo, Snape. Más exhaustivamente, la lista sería. La razón por la que tiene sueños extraños, por qué Dumbledore no puede mirar a Harry a los ojos, qué es el pasillo y qué hay en el departamento de misterios, de qué se trata esta extraña tarea de guardia. ¿De verdad crees que es prudente, Severus? ¿Decírselo al chico? No sé qué es sabio, solo puedo suponer lo que podría ser más amable. Murmullos. Alguien susurró. ¿Acaba de decir amable? Y se calló. ¿Es amable hacerle saber a Harry que Voldemort lo está poseyendo? Le aterrorizará. No tiene por qué saberlo. Estoy un poco de acuerdo con la señora Weasley en esto. Tendrá que saberlo tarde o temprano. Incluso podría intentar adivinarlo. Con la información tan limitada que tiene, estará completamente equivocado. Son solo sueños de un pasillo. No tiene motivos para sospechar nada. No son solo sueños, su cicatriz también duele. Le he dicho el motivo de eso. ¿No lo cuestionó en absoluto? Le dije que la cicatriz le daba acceso a las emociones más poderosas del Señor Oscuro. Quedó satisfecho. ¿Tan fácil? Me sorprende.
¿Para qué molestarse con más explicaciones entonces? Si el chico está satisfecho y eso puede cambiar fácilmente. Y aún no sabemos qué otros sueños pueda tener. Entonces debes preguntarle. ¿Y entonces hacerle saber la importancia de sus visiones? No lo creo, director. Tengo una solución diferente en mente. ¿Y vas a compartirlo o tenemos que adivinar? Oclumancia. Lo pensé yo mismo. Pero eso llevará mucho tiempo aprenderlo. Le enseñaron los rudimentos hace años. ¿Por qué? Quizás deberías preguntarle tú mismo, negro. ¿Ayudará la oclumancia? Es una defensa contra un ataque externo a la mente. En el caso de Harry, es más interno, ¿no? ¿De verdad, Tonks? Aún no sabemos cómo quien tú sabes pudo acceder a su mente. No sabemos qué ocurre cuando alguien sobrevive a la maldición asesina. Estamos atravesando territorio desconocido. La distinción es innecesaria. La oclumancia es una defensa contra los ataques mentales. La legeremancia puede ser el método de ataque más común, pero no hay razón por la que no pueda funcionar tan bien con Harry. Al menos, bastante bien. Es algo, director. La mente de Harry está bajo ataque. Es una defensa mental. No dudo que sea útil, Severus. Simplemente me pregunto hasta qué punto será útil. Silencio. Tengo, quizás, una opinión impopular. Escuchémoslo, Kingsley. Si Potter tiene acceso a la mente de quien tú sabes, ¿sí? ¿No sería útil saber qué está pensando quien tú sabes, o quizás qué está planeando? ¿Harías que un adolescente fusionara su mente con la de un señor oscuro, totalmente desarmado y sin ser consciente de los peligros que lo acechan? Solo quería decir, es una idea ridícula, por muchas razones, y una de ellas es que el señor oscuro acabará por descubrirlo, y cuando lo haga, no. Eso está fuera de cuestión. Quizás solo te preocupa perder tu utilidad como espía si Harry logra echar un vistazo a la mente de Voldemort. Sí, Black, la falta de interacción social constante con los mortífagos seguramente me llevará a la desesperación. Amigos mortífagos, para ser exactos. Sirius, te has salido del tema otra vez. Estoy señalando que Snape tiene intereses personales en cortar el vínculo de Harry con la mente de quien tú sabes. En cuanto a eso, claro que sí. Prefiero su mente intacta e inmaculada, gracias. A menos que prefieras ver a tu ahijado en San Mungo el resto de su vida. Ten cuidado, Snape. Caballeros. Un silencio hosco. Oclumancia. ¿Acceden a enseñarle? ¿Hubo alguna vez alguna duda al respecto? Esta vez hay más en juego. Exactamente. Los ojos azules están fijos en el negro. Los azules son evaluadores, gentiles pero firmes. Los negros, testarudos y desafiantes. Será difícil. No me di cuenta de que importaba. ¿Cuántas veces durante el último mes te has sometido al Cruciatus, Severus? Murmullos, otra vez. Al parecer, esto es algo que la Orden desconocía. La mirada de Sirius se posa en la de Snape, se encuentra con la de Remus, y vuelve a la de Snape. La señora Weasley frunce el ceño. Parece compasiva. Moody tiene una expresión diferente. De todos los presentes en la mesa, solo él ha sido sometido a un crucio. A Snape no le importan esas miradas. 2 veces. Ya no hay duda. Dumbledore está dolido por la revelación. Snape no se lo ha mencionado a nadie, ni siquiera él. Tonks lo mira fijamente. Tomarás pociones para ello. Él no asiente ni niega con la cabeza. Severo. Ninguna respuesta. Severus, Harry lo verá tarde o temprano, si sientes dolor, y entonces sí. Un movimiento de cabeza. Susurro. ¿Por qué no puede tomar pociones? Murmullo bajo en respuesta. Se supone que el crucio es un castigo. Quizás se dé cuenta. Harry esperó hasta el anochecer y luego se levantó con determinación de la sala común. La euforía que le nublaba la mente no daba señales de desaparecer, y había decidido que esperar a que se disipara antes de hablar con Severus sería una pérdida de tiempo. De todas formas, estaba ansioso por hablar con el hombre. Contarle lo sucedido, sobre la inesperada multitud que había aparecido. ¿A dónde vas?, preguntó Ron mientras subía las escaleras que conducían al dormitorio. Movió las cejas significativamente. Cocina, dijo. Hermione lo miró complácida. ¿Te esperamos despierto? Pensó un momento. No. No sé cuánto tardaré. Mientras subía las escaleras, pudo oír a Ron preguntándole a Hermione a dónde se dirigía realmente Harry. Con el mapa en la mano y la capa bien puesta, partió. Al entrar a la oficina, Severus dijo.
Quizás deberíamos establecer algún tipo de sistema permanente para usar la red Flu desde tu sala común hasta mi oficina sin dejar rastro, si esto se va a convertir en un hábito habitual. ¿Se estaba excediendo? Lo siento, dijo, un poco avergonzado, y su alegría desbordante se apagó un poco. Intentaré no venir tan a menudo. Severus agitó la mano con indiferencia al sentarse. Harry también se sentó. Esperaba encontrarse con la dura superficie de la silla de madera, pero en cambio se encontró en un sofá transformado. No seas ridículo, dijo con ligereza. Te pedí que vinieras, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se encontró sonriendo como un idiota mientras se acurrucaba en el sofá. Se trata de la idea de Hermione de enseñar defensa. Pensé que quería que solo les enseñara a ella y a Ron, pero luego decidió invitar a un grupo de otros estudiantes. Nos vimos hoy en Oxmeade, en Cabeza de Puerco, ¿el Cabeza de Puerco? Interrumpió bruscamente. ¿Por qué ahí? Ella pensó que estaría más tranquilo. ¿Por qué? Negó con la cabeza. Hay demasiado silencio. No importa. Continúa. Harry, que casi esperaba una recriminación por entrar en lo que Hermione había calificado de lugar sospechoso, exhaló aliviado. Bueno, aparecieron unas 25 personas después de que llegamos, ¿cuánto? Preguntó, porque Severus tenía una expresión de lo más divertida. ¿30 estudiantes de Hogwarts en total? Preguntó, sin dejar de sonreír. Seguro que nadie se ha dado cuenta. No había sido idea de Harry usar Cabeza de Puerco, pero sí de Hermione, y como no tenía ni idea de un lugar de encuentro adecuado, de hecho, Hermione había planeado todo, se sintió obligado a defenderla. Es la primera vez que organizamos una sociedad secreta para enseñar defensa, ¿sabes? Dijo con dignidad. Como este sobra obvio. Harry quiso señalar que Severus, en quinto año, probablemente había estado estudiando artes oscuras con los Slytherins que luego se unirían a Voldemort, pero estaba seguro de que era demasiado pronto para bromear al respecto. Seguro que el camarero se sobresaltó. Sí, tenía cara de asombro todo el tiempo. Seguro que se alegró de nuestra presencia, aunque no tenía muchos otros clientes. ¿Tenía suficientes vasos para esos números tan inesperadamente hinchados? Parecía estar a punto de reírse. Sí. No señaló que su limpieza era cuestionable. ¿Puedo volver a la reunión? Severus hizo un gesto con la mano como diciendo adelante. Gracias. Hermione los había invitado a todos, pero a mitad de la reunión me di cuenta de que solo habían venido a verme. Merlín, me equivoqué, quería decir después de todo lo que el profeta ha dicho de mí, estoy seguro de que eras un pequeño punto turístico, dijo secamente. ¿Gritaste y corriste? Lo pensé, respondió con una sonrisa pícara. Por un momento. Pero luego les dije que Voldemort había vuelto, que Dumbledore lo creía, y que si no le creían a él, tampoco me creerían a mí y que se largaran sin problema. Y nadie se fue. La pequeña sonrisa en el rostro de Severus fue reacción suficiente, decidió. En fin, después de eso, fue bastante sencillo. Zacharias Smith era un pesado, pero nadie más se quejó. No creí que les gustara que les enseñara hechizos, pero empezaron a hablar de todo lo que he hecho. Y les dije que casi todo era pura suerte, pero no les importó. Terry Bot incluso mencionó el basilisco que maté. Asintió solemnemente. Fue un momento valiente, sin duda. Me miró con enojo, sin mucho entusiasmo. Nunca lo superaré. Te están ridiculizando por decir la verdad. Sé generoso con tus méritos. No puedes darte el lujo de ser tan exigente con esto. HM dijo, dejando que una sonrisa complácida se dibujara en su rostro. No se compara en nada con estar en la orden, pero es bueno poder hacer algo por fin. Aún no hemos decidido dónde encontrarnos. Ese problema en particular podría ser más problemático de lo que crees. Si Umbridge se entera de tu plan, se pondrá manos a la obra. Su voz era seria, pero Harry seguía flotando tras el encuentro con Cho. ¿Debería contárselo a Snape? ¿Podría contárselo? Snape se reiría. Sonreiría con picardía y diría algo sarcástico. Sería de poca ayuda. ¿Adivina quién apareció en la reunión? ¿Draco Malfoy? ¿Estás bromeando? No. No creo que Hermione les haya contado esto a los Slytherin. Estoy herido. Estaba deseando que el hombre acertara. Sobino, dijo. Era consciente de que sonreía como un idiota. Y también se sonrojaba muchísimo. Severus arqueó una ceja. ¿Solo? No, con una de sus amigas risueñas. Dime, Severus, ¿por qué se ríen tanto las chicas? ¿Por qué me preguntas? Ya eres un adulto. Volvió a sonreír. En mi clase, las niñas lloran más que se ríen.
Y los niños también. Tu padrino es una fuente de información más adecuada en este sentido. Pareció considerarlo un momento. O quizás no. Me saludó con la mano al irse. No sabía por qué le contaba esto a Severus. ¿Acaso habría alguien más apropiado con quien hablar de chicas? Snape solo tenía una amiga y se había peleado con ella cuando tenía más o menos la edad de Harry, y nunca se habían reconciliado. Se lo contaba a Severus porque quería que lo supiera. Eso era todo. ¿De verdad? Se rió mientras lo hacía. Ah, ahí vino el sarcasmo. No es de las que se ríen. Gracias a Merlín. ¿No te gusta Cho por alguna razón? Se encogió de hombros. No es tan mala en pociones. Una crítica entusiasta. Ella es tu enemiga en el campo de Quidditch. Soy mejor que ella, dijo con ligereza. Si no deseas una maldición en tu cara, no le digas eso. Claro que no. Dijo, un poco ofendido. No soy tonto. Él parecía escéptico. No lo soy. He oído historias de innumerables citas, y lo único que todas parecen tener en común son los lapsus idiotas. Ahora se arrepentía de haberlo mencionado. No voy a tener una cita con ella. ¿Por qué no? Porque, bueno, ahora sí que no tenía ninguna razón. No he tenido tiempo de preguntar, dijo con voz débil. Snape negó con la cabeza fingiendo sorpresa. Abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar. Así que, profesor Potter. No, dijo con fervor. Intento no pensar en eso. Nunca he hecho algo así, estoy seguro de que lo arruinaré. No lo harás, dijo con tanta calma y dignidad que Harry se sintió mejor al instante. Un poco. Dile lo que sabes. Deja que practiquen. Muéstrales dónde se equivocan. Eso es todo. Asintió. No había pensado en el proceso de enseñanza, no después de la reunión, pero ahora, sentado con Severus, apenas podía ignorarlo. ¿Cómo fue tu primer día como profesor? Mi primera clase fue con los Ravenclaw y Hufflepuff de tercer año. Un estudiante cometió un error tonto, sufrió quemaduras de tercer grado y tuvo que ser llevado de urgencia a la enfermería. Mi siguiente clase fue con los de quinto año. Les di una advertencia tan severa que hizo temblar a algunos estudiantes al comenzar su trabajo. Memorable. Exacto. Sonrió levemente. Tienes más, digamos, experiencia de campo, que algunos aurores novatos. Lo harás bien. Gracias, Severus dijo sinceramente. Lo aceptó con la cabeza baja. ¿Por qué no puedes transformar tu silla también? Palmeó la superficie acolchada de su propio sofá. Estoy cómoda. Harry, tengo dos temas que discutir. El repentino tono serio de su voz hizo que Harry se enderezara, mental y físicamente. ¿Es un asunto de la orden? Uno sí. Empezaré con el otro. La profesora Umbridge inspeccionará mis clases el lunes. Recibí su nota esta mañana. Harry esperó a que explicara. Al no decir nada más, preguntó. ¿De acuerdo? Pensé que preferirías saberlo. Supuso que era cierto. Si hubiera entrado sin pretensiones y hubiera visto a esa bruja en la esquina, ¿existe la posibilidad de que te despidan? Preguntó, repentinamente preocupado. Exhaló y Harry contuvo la respiración. Sí, se le ha dado ese poder. Sin embargo, empezará con un período de prueba. No te preocupes, dijo, demostrándole a Harry una vez más que no controlaba sus expresiones faciales tanto como le gustaría. No empezará conmigo. ¿Quién entonces? Pensó, asaltándole una idea horrible. McGonagall. Profesora McGonagall. Y no. Le daré un momento para que considere otras posibilidades más probables. Se tomó un momento para reflexionar. Trelawney, dijo con una risita de alivio. Se desplomó en su asiento. Bueno, está bien. De todas formas, es una profesora pésima. Le complació notar la sonrisa burlona en el rostro de Severus, aunque breve. ¿Vas a ser tan sarcástico con ella como lo fue McGonagall? No lo he decidido, dijo con ligereza. Intenta no reírte si lo hago, ¿quieres? Seré la imagen perfecta de la arrogancia desafiante. ¿Qué era lo otro, lo de la orden? Harry había hablado bastante con Severus para saber que, cuando hacía una pausa antes de hablar, tenía algo importante que decir. Se incorporó de nuevo, tenso. Le comenté tus sueños al director. Nosotros creemos que tienen algo que ver con la conexión que compartes con el Señor Oscuro a través de esa cicatriz. Probablemente lo habría adivinado yo solo. Severus abrió la boca para responder, pero Harry se le adelantó. ¿Qué es ese pasillo? Estás en cierta medida en sintonía con sus emociones y sentimientos. Estás viendo ese pasillo porque el Señor Oscuro está pensando en él.
Está bien, pero ¿qué es? Harry. La palabra carecía de inflexión, pero la expresión de su rostro le provocó una punzada de miedo. Eso es irrelevante. El Señor Oscuro aún desconoce esta conexión que compartes con él. Eso puede cambiar en cualquier momento, y cuando lo haga, es imperativo que estés preparado. ¿Por qué puede usar esa conexión? Tal vez. ¿Para hacer qué? ¿Atacándome? ¿Lastimándome? Harry miraba fijamente a Severus, quien le devolvió la mirada, con la calma suficiente para alguien que acababa de decirle que Voldemort podía atacar su mente. Respiró hondo, tembloroso. Severus cerró los ojos y acercó su silla hasta que sus rodillas casi se tocaron. Extendió la mano y agarró la muñeca de Harry, enroscando sus dedos alrededor, antes de hablar nuevamente. Repito. El Señor Oscuro aún desconoce esta conexión, y eso nos beneficia. Podemos aprovechar este tiempo para bien, para enseñarte a defender tu mente. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? Susurró frenéticamente. ¿Recuerdas que te enseñé oclumancia? Débilmente, lo hizo. Pensé que era para controlar mis emociones. Ese no es su uso principal. Creo que lo mencioné entonces, dijo, en el tono desaprobador del profesor. Harry gimió. Fue hace 6 años y tenía muchas cosas en la cabeza, ¿vale? ¿Vas a enseñarme otra vez? Te voy a enseñar bien. Eso fue solo la base. Entonces tengo que reunirme contigo regularmente para esto. Vas un poco justo de tiempo, ¿no? Dijo divertido. 2 veces por semana. Si alguien pregunta, estamos haciendo pociones remediadoras. ¿Otra vez? ¿No crees que la gente se preguntará por qué sigo siendo terrible con las pociones después de todo esto? Asumirán que no tienes ni una pizca de talento en esta materia. Se puso de pie. Un sacrificio que debes estar dispuesto a hacer. Hurra. Murmuró. Un mentiroso y un idiota. Mi reputación está en el aire. Lo miraron con severidad. El único problema real contigo es tu terrible incapacidad para leer y seguir instrucciones con precisión. ¿De verdad tengo que decirle a mi clase de quinto que 2 líquidos que parecen iguales no necesariamente lo son? Dame un respiro. Voldemort casi me mata hace unos meses, dijo, casi seguro de que le arrancarían la cabeza de un mordisco por bromear sobre ese día en el cementerio, y preguntándose cómo podía bromear, dado que había estado teniendo pesadillas al respecto hacía menos de un mes. Disculpa. No me di cuenta de que ese encuentro te robó la capacidad de organizar un pensamiento coherente y racional. No, esto empezó en tu primer año. No se puede culpar a experiencias potencialmente traumáticas. He tenido una experiencia potencialmente traumática, sin mencionar que parece limitarse a las clases de pociones. Miró a Harry. Supongo que ahora culparás a la presencia de Malfoy o a que te sigo constantemente. Estoy bastante apegado a mi cuello, gracias. Intentaré leer y seguir las instrucciones con más precisión a partir de ahora. Snape gruñó. Dudo que puedas hacer eso en la próxima clase, con un Umbridge vigilándome. No importa. Clases de oclumancia, lunes y miércoles a las 6 p.m. ¿Ya has decidido qué día será tu grupito de defensa? No. Sin fecha, sin hora, sin lugar. Una lista de todos los miembros es prácticamente todo lo que hemos hecho. Me pregunto si la orden comenzó de esa manera. Me pregunto si los mortífagos comenzaron de esa manera. Espera. ¿Una lista? Hermione lo hizo. Solemnizó la iniciación y todo eso. Debe estar en su poder en todo momento. Si Umbridge lo consigue y los labios de Harry se entreabrieron sorprendido. Se lo diré. Harry comenzaba poco a poco a comprender el significado del concepto de la calma antes de la tormenta. Había tenido un fin de semana estupendo, con la reunión, Cho y la conversación con Snape. Ni siquiera la creciente preocupación por las clases de oclumancia que tendría, y el motivo de las mismas, contribuía a moderar su delirante alegría. Al fin y al cabo, las clases le permitían pasar más tiempo con Snape. El cartel en la pizarra, que prohibía a todos los clubes y sociedades, era la primera amenaza en el horizonte. Recordó el comentario de Snape sobre Cabeza de Puerco. Está demasiado tranquilo, y su torrente de bromas sobre la anomalía que suponía que los estudiantes de Hogwarts entrarán en ese lugar. Aún así, ya sabían que no podían hacer públicas sus reuniones, así que esto no alteraba mucho sus planes. La siguiente advertencia de Angelina Johnson fue que no irritara a Umbridge para que no se predispusiera a rechazar su solicitud de formar el equipo de Quidditch. Pero Snape ya se lo había advertido, y no estaba dispuesto a traicionar su confianza una segunda vez. Además, McGonagall se lo comería vivo.
En realidad, entre los tres, era solo cuestión de quién llegaría primero a él. Apostaba por Snape. Fue solo cuando sostuvo la figura acurrucada de Edwig en sus manos que el pozo de ira y miedo, que había estado amenazando con formarse durante tanto tiempo, finalmente lo hizo. Si Hagrid hubiera estado aquí, habría ido a verlo, sin duda. Pero Hagrid no estaba. Sacó el mapa, con Edwig al hombro mientras lo extendía y lo examinaba. Snape, Severus Snape. Tenía que encontrar la manera de destacar ese nombre en particular, ya que era prácticamente el único que le interesaba mirar. Quizás podría pedirle a Snape que lo hiciera hoy. Estaba en su oficina. Por supuesto, no tenía forma de estar seguro de que Snape supiera cómo manejar las heridas de los animales, pero no estaría de más intentarlo y, de todos modos, quería que Snape tratara a Edwig si era posible. Agarró el mapa y lo metió en su bolsillo, agradeciendo a Snape por el hechizo que había colocado en el pergamino para hacer que la escritura desapareciera cuando no estuviera en uso, aunque no le había pedido permiso a Harry para hacerlo, pero entonces, tenía razón, Harry estaba usando el mapa para la guerra, no para merodear el castillo y hacerle bromas a la gente. Tan pronto como Snape abrió la puerta, comenzó. Harry, te diré esto tan amablemente como... Harry le acercó a Edwig. Ella ululaba lastimeramente. Incluso a simple vista, era evidente que estaba herida. Edwig está herida. Dijo, para aclarar cualquier duda. ¿Le pasa algo en el ala? Mira, Snape agarró a Harry del codo y lo jaló hacia la habitación, cerrando la puerta y girándose hacia él. Se inclinó sobre Edwig un momento, sosteniéndola en alto para examinarla, y luego levantó con cuidado el pequeño bulto tembloroso. Edwig dio otro débil ulular. Siéntate, dijo con una voz tan tranquila y reconfortante que Harry sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Caminó hacia la mesa. La silla se transformó de repente en un sofá. Se hundió en ella mientras la lechuza era colocada sobre la mesa. Snape fue al armario, desapareciendo tras una hilera de pociones. Harry estiró el cuello para mantenerlo en su campo de visión, pero unos segundos bastaron para que un dolor punzante le recorriera el cuello, así que decidió mirar fijamente la puerta. Después de unos momentos, Snape, con la voz un poco apagada, preguntó. ¿A quién le estabas escribiendo? Sirius dijo. Ella traía su respuesta. Hubo un breve silencio y luego. ¿Alguien leyó tu correo, Harry? Esto lo hizo incorporarse y darse la vuelta. ¿Y atacó a Edwig? Reapareció de detrás del armario con una poción y un gotero. Parece que sí. Tiene el ala herida. No rota, lo que significa que se recuperará pronto. Se inclinó sobre Edwig y le acarició suavemente la garganta. Aquí tienes tu carta, dijo, extendiéndosela mientras Edwig abría el pico. Desenvolvió el pergamino. Hoy, a la misma hora, en el mismo lugar. Merlín. ¿Qué? Preguntó bruscamente. Juro que si fue descuidado al escribir, le quitaré su... No, dijo apresuradamente. Hoy me llamará por la Red Flu. Le tendió la misiva. Snape la recorrió con la mirada durante un segundo antes de resoplar y darse la vuelta. Tu lechuza estará bien. Te sugiero que la dejes conmigo por hoy para que pueda administrarle las pociones. Y Harry, no uses tu lechuza para comunicarte con ningún miembro de la orden, ni con nada que tenga un contenido mínimamente secreto. Edwig es demasiado peculiar. Le acariciaba el costado, muy suavemente, y ella emitía unos suaves ululatos. Harry no tuvo tiempo de pensarlo. Usa las lechuzas del colegio. ¿Crees que Umbridge leyó mi correo? Lo miró a los ojos. Es la única explicación. Pero aún así estaba sellado, dijo, consciente incluso mientras lo decía de que era un argumento débil. Los sellos se pueden reemplazar fácilmente. Si Edwig fue atacada y es muy improbable que esto haya sucedido por accidente, fue con el único propósito de leer su correo. ¿Qué hago con Sirius? Le informaré que su mensaje fue comprometido. Los miembros de la Orden tenemos métodos de comunicación mucho más efectivos. Si me escucha, dijo con una mueca. Harry no respondió. Una furia candente lo invadía. Obligarlo a usar la pluma de sangre era una cosa, leer su correo ya era bastante malo, pero lastimar a Edwig. Eso era imperdonable. Hora de la clase de pociones, dijo, y Harry lo miró sorprendido. Vete ya y regresa a tiempo para la hora. Vete. Hablaremos en la clase de oclumancia de hoy. 10 minutos después, había completado un circuito de ese piso, se encontró con el resto de los Gryffindors, explicándoles rápidamente la situación a Ron y Hermione, y llegó de regreso al aula de pociones. Cállate, Malfoy, dijo a mitad del discurso del Slytherin. Todos sabemos cuánto dinero tiene que desembolsar tu padre para conseguir esa influencia en el ministerio.
Es una lástima que los Weasley sean demasiado pobres para poder permitírselo, dijo. Antes de que Ron pudiera responder, con palabras o puños, Harry rió burlonamente. En efecto. No pueden darse el lujo de llenarse los bolsillos de oro para conservar su poder. Necesitan talento. Es una verdadera lástima. Cualquier cosa que Malfoy iba a decir se silenció cuando la puerta se abrió y salió el maestro de pociones. Harry se obligó a no escanear la habitación en busca de Umbridge. Notarás que hoy tenemos un invitado. La cabeza de Harry giró al unísono con la del resto de la clase. Umbridge estaba sentada en un rincón con su portapapeles. Ante la orden de Snape de empezar, Harry se puso manos a la obra de inmediato. El comentario previo de Snape sobre su completa idiotez contrastaba con el deseo de observarlo. Lo miró una vez. Snape parecía haberlo estado esperando, porque lo miró tan rápido que era casi como si lo hubiera estado observando todo el tiempo, y lo fulminó con la mirada de una manera que, a Harry, le pareció perfectamente obvia. Era la mirada de Severus, no la de un profesor de pociones. Cuidado con tu poción, niño tonto, parecía decir. Volvió a mirar el conjunto de viales esparcidos junto a su caldero. ¿Esta cosa roja o aquella cosa roja? ¿Sangre de salamandra o jugo de granada? Él cogió un frasco y Hermione le hizo un gesto de aprobación. El sapo se dirigía hacia, espera, ¿qué animal era Snape? ¿Cuál era el animal más aterrador y más increíblemente protector del mundo? ¿Cuánto tiempo llevas enseñando en Hogwarts? Harry no tenía ni idea. ¿Cómo era posible que no tuviera ni idea? 14 años. Espera, eso significaba, los ojos de Snape se encontraron con los suyos. Estaba a punto de reprobar esta poción. Los ojos de Snape estaban oscuros y su expresión se contorsionó en una mueca. Podría haber sido para Umbridge, pero en ese momento estaba completamente convencido de que era para él. ¿Por qué, de todos modos, le importaba tanto el desempeño de Harry en clase? Recordó a la señora Weasley regañando a sus hijos por sus búhos. Eso es lo que hicieron los padres. Apartó la mirada de la pareja, decidido a hacer lo correcto. Y creo que has solicitado regularmente el puesto de defensa contra las artes oscuras desde que te uniste a la escuela, ¿no? Harry. No podía filtrar esa voz empalagosa, por mucho que lo intentara. ¿Tienes idea de por qué Dumbledore se ha negado constantemente a nombrarte? Preguntó Umbridge. Claro. Solo tendría que esforzarse más la próxima vez. Te sugiero que le preguntes, dijo Snape bruscamente. Casi se atragantó de la risa. Y cuando lo hagas, Umbridge, siéntete libre de compartirlo, pensó con sarcasmo. Él, por su parte, tenía muchísima curiosidad por saber por qué Dumbledore nombraría a idiotas como Umbridge en lugar de a un profesor perfectamente cualificado, sobrecualificado, como Snape. Le dirigió a Severus una última mirada. Lo estaba observando. Antes de que Harry pudiera apartar la mirada, se adelantó. Su poción era de un turquesa brillante. Snape echó un vistazo rápido a su caldero y siguió adelante sin hacer comentarios, pero Harry estaba seguro de que la fachada de Snape se desvaneció por un momento. Estaba demasiado ocupado estando encantado como para preocuparse por el hecho de que ese desliz podría posiblemente significar su muerte. ¿Se lo dijiste a Sirius? Era el pensamiento que más le rondaba la cabeza todo el día, y por eso fue lo primero que salió de su boca al entrar en la oficina. Sí. Por alguna razón, no quiso creerme, que... Al principio continuó Severus, con una mirada torva a Harry, quien apretó los labios con una expresión de disculpa. Le enseñé tu lechuza y quedó satisfecho. La llamada a la Red Flu se ha cancelado. Si Umbridge está al acecho, la búsqueda será en vano. Harry suspiró aliviado antes de sentarse. Snape lo miraba con cierta irritación. Harry se preguntó qué había hecho para merecerlo, pero entonces Snape dijo. Me acusó de intentar impedirle comunicarse contigo. Discrepé, por supuesto, pero no le señalé entonces lo que debo decirte ahora. Si Umbridge está realmente interesada en revisar tu correspondencia, una táctica tan simple como usar las lechuzas del colegio no será efectiva. Harry no le escribía a nadie más que a Sirius. Ese truco le sería inútil, entonces. Se desplomó contra el respaldo del sofá, en un rincón, se preguntaba cómo Snape se preocupaba tanto por su comodidad durante su tiempo en la oficina. Merlín, se va a poner furioso. Como si decirle que se alejara de Hogsmeade no fuera suficiente. Ahora no puedo escribirle nada. Tengo una solución en mente, dijo Severus con un tono de voz engañosamente tranquilo. Oh. Voy a Grimmauld Place al menos una vez por semana. Harry parpadeó. ¿Estás de acuerdo en interpretar el papel de Edward para mí? Le lanzó una mirada desafiante.
¿Tienes alguna objeción? ¿Debo prometer, por ejemplo, que no leeré tus cartas? De todas formas, básicamente le digo lo mismo que a ti, así que sería inútil y aburrido, sonrió. Pero con el añadido de los partidos y las victorias de Gryffindor. Sobre todo contra Slytherin. Voy a censurarlos, dijo con tono inexpresivo. Y no puedo imaginarme a Sirius entregándote voluntariamente su correo. Quizás podría hechizarlo para que solo lo lea tú, dijo Snape con un tono un poco aburrido. Dejaré que su ingenio encuentre un método lo suficientemente elaborado para asegurarme de que su correspondencia no se vea comprometida por mis sucias manos de mortífago. Harry frunció el ceño. ¿Todavía te dice esas cosas? Hemos llegado a una especie de tregua incómoda. Murmura en voz baja, y yo sigo fingiendo que no existe. Le escribiré primero. Él tendrá que responderme. Espero con gran expectación. Salió de detrás de la mesa, apoyándose en ella. Ahora. Oclumancia. Harry se enderezó instintivamente, sintiéndose inexplicablemente nervioso. Una consideración solemne de la importancia de aprender a ocluir y el deseo de no decepcionar a Snape. Convencionalmente, la oclumancia se usaba para proteger la mente de ataques externos mediante la legeremancia. El Señor Oscuro, por ejemplo, es un legeremante consumado, y solo mediante una oclusión exitosa se puede mentirle sin ser descubierto. Sin embargo, contigo, las reglas parecen ser algo diferentes. La legeremancia requiere contacto visual. Confío en que recuerdes tus intentos de evitar que entrara en tu mente mirándome fijamente a la nariz. Tu conexión con el Señor Oscuro elimina esta característica en particular. Es para contrarrestar eso, para cerrar tu mente a él, que te estoy enseñando oclumancia. ¿Eso lo cubre todo o tienes alguna otra pregunta? ¿Qué podría hacer con esta conexión? Preguntó, con el miedo creciendo en su interior ante la respuesta. ¿Podría obligarme a hacer cosas, como bajo el imperio? Quizás hizo una pausa. Hipotéticamente. Soltó una risa hueca. Sí, hipotético. Porque nunca había pasado algo así, ¿verdad? Severus pareció no saber muy bien cómo responder. Tras otra pausa, continuó con voz serena. Despejar la mente de cualquier emoción es esencial para la oclumancia. Resistí la maldición Imperius en tu cuarto año. Esto es algo similar. Sacó su varita. Aunque nunca me decidí por el Imperio. Bajó su varita de nuevo. ¿Qué hiciste? Bueno, Moody, quiero decir, Crouch, me dijo que me subiera al escritorio, y me pareció gracioso, así que me negué. Severus arqueó una ceja. Pura terquedad de Gryffindor, en otras palabras. No es precisamente la forma típica de derrocar al Imperio, qué típico de ti, Harry. Harry sonrió, pero era una expresión rígida. Por otro lado, no hay suficientes personas que puedan contrarrestar con éxito al Imperio para argumentar que constituye lo típico y que no, dijo, y Harry supo que era su forma de suavizar la incomodidad y, al mismo tiempo, de elogiar. Volvamos a la oclumancia. Te sugiero que respires un poco y te tranquilices. Avísame cuando estés listo. Unos minutos después murmuró, listo. Severus levantó su varita, pero dudó. Seré lo más amable posible, pero no hay una forma muy amable de hacerlo, Harry. Él asintió, incorporándose un poco más. Mejor tú que él. Respira. Un momento, y luego, suavemente, legeremancia. La sensación no le era del todo desconocida, pero hacía años que no lo legitimizaban, y la sensación de que alguien tocaba sus pensamientos más íntimos era tan desconcertante ahora como entonces. Dudley montaba en su bicicleta nueva mientras Harry lo observaba, estaba sentado en su armario, pegando en la pared un dibujo mal hecho de una casa y un jardín. Sirius estaba sentado a su lado en Grimmauld, riéndose de algo que habían hecho los gemelos. Cho-Chan se ponía de pie para irse de cabeza de puerco. Si fuera Voldemort, definitivamente no habría querido que viera a Cho. Sintió que la presencia se retiraba, y casi al instante sintió un dolor agudo en la rodilla. Estaba de nuevo en el despacho de Severus. Tenía una roncha de irritación en la mano que sostenía la varita. ¿Te he hechizado? Preguntó frotándose la rodilla. Supongo que no lo hiciste a propósito. Su voz era serena, pero Harry sintió una profunda decepción. No lo había hecho bien. Miró el reloj, pero se le había olvidado mirar la hora al empezar. 7 minutos, dijo Severus. Habría sido un buen primer intento si el hechizo hubiera sido intencional. ¿Ya no te duele? Señaló su rodilla, y Harry asintió, incorporándose. Respira hondo. Legeremancia.
Tonks le estaba guiñando un ojo. Ginny yacía, pálida, en la cámara de los secretos. Él estaba viendo la escoba de juguete de Remus volar por la habitación. Un mortífago se cernía sobre él, con su varita apuntando directamente a... No. Había vuelto a caer de rodillas, y en los breves instantes de desorientación, pudo ver las botas de Snape en el rabillo del ojo. Se puso de pie tambaleándose, jadeando como si hubiera corrido una milla. Snape le fruncía el ceño y no podía distinguir si era una mirada de compasión o simplemente analítica. Sentarse. Se sentó sin siquiera pensar. Cierra los ojos, Harry. Snape seguía de pie, lo que lo hacía ligeramente intimidante. Harry obedeció. Ahora, despeja tu mente, vacíala de emociones, no pienses. Harry intentó no pensar. Estás respirando muy fuerte. Intentó respirar lentamente. Centrarse en la respiración podría ser una buena táctica. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y... ¿Severo? Sí, Harry. ¿Crees que podrías sentarte, por favor? Fue casi un susurro. Después de un momento, pudo oír el sonido de una silla siendo arrastrada, y luego el suave golpe de un cuerpo aterrizando sobre la silla. Legeremancia. Estaba sentado con Snape en el callejón Diagon y estaba viendo a su propio Patronus ahuyentar a 100 dementores y Cedric le estaba diciendo que metiera el huevo bajo el agua y Cedric. Él ya estaba sentado, por lo que no se cayó, pero sus manos estaban cerradas en puños cuando la oficina de pociones apareció a la vista, y su camisa se pegaba a su espalda. ¿Hice algo? Susurró. Snape inclinó la cabeza mientras observaba a Harry. Me empujaste. Muy suavemente, pero un empujón al fin y al cabo. Harry sintió que se había quitado un peso de encima, pero la expresión de Snape no era del todo alentadora. Suficiente por hoy, creo, anunció, después de que Harry recuperara el aliento. De todas formas, tengo que hablar de algunos asuntos contigo. Primero, felicitaciones por controlar tu temperamento durante la inspección de Umbridge. He calificado tu poción con la máxima calificación. Le dirigió a Harry una mirada de aprobación que fue reemplazada casi de inmediato por una severa. Y espero hacer lo mismo con todas las muestras futuras. ¿Y privar al maestro de pociones de Slytherin de la oportunidad de regodearse? Soy demasiado generoso para hacer eso. Podrás compensarlo en el próximo partido de Quidditch, dijo con una sonrisa. De ninguna manera, dijo Harry al instante. Tu carrera como Auror versus como jugador profesional de Quidditch. Elige, Harry. Gracias, pero no, dijo con frialdad. El profesor Snape tendrá que buscarse un mejor dentista por todo el daño que se causará a los dientes con tanto apretarlos. Yo pagaré la cuenta. Como dije, soy generoso. Se lo haré saber, dijo con una regia inclinación de cabeza. Harry guardó silencio, preguntándose cuál sería la mejor manera de abordar el nuevo tema que esta línea de pensamiento había suscitado. Vacilante, dijo. No sabía que te uniste a Hogwarts justo después de la caída de Voldemort. Fue justo antes de que cayera, de hecho. No había nada en el tono que sugiriera que había tocado un tema delicado, y aún así, Harry se sentía curiosamente receloso. Snape no lo miraba. Observaba distraídamente un lugar en el estante a la derecha de Harry. ¿Querías el trabajo hoy? Oh. Harry se sintió como si estuviera pinchando a un dragón dormido, aunque Severus no parecía molesto con la conversación. Pero claro, este era el hombre que siempre le mentía a Voldemort, así que ¿cómo iba a saberlo? ¿O de verdad querías el trabajo, o trabajabas para Dumbledore y él quería que estuvieras en Hogwarts, o Voldemort te quería en Hogwarts por alguna razón? ¿Cuál piensas? Harry no lo dudó. El tercero. La comisura de los labios de Snape se curvó ligeramente. Harry lo tomó como una confirmación suficiente. ¿Por qué? Quería preguntar, pero entonces Snape probablemente le pediría que lo adivinara de nuevo, y de todas formas, ya no tenía valor. La expresión en el rostro de Snape era de lo más peculiar. Harry podía imaginar algunas de las emociones relacionadas con el tema, pero seguramente no era peor que algunas de las otras cosas que debió haber hecho al servicio de Voldemort. ¿Severo? Sí. Estás muy callado. Levantó la cabeza. Su cabello cayó hacia atrás. Su rostro era tan expresivo como la porcelana. Harry sintió como si hubiera esquivado algo terrible sin darse cuenta, y no sabía por qué. Quidditch. Guardó silencio, y Harry se preguntó si se había vuelto loco o algo así, pero luego continuó. Los Slytherin han gastado demasiado tiempo libre y facultades mentales en derrotar a Gryffindor este año. Mantente alerta. Harry rió entre dientes. Seguro que puedo con ellos. No te tienen en la mira.
Dile a Ron Weasley que le dé un buen uso a esa terquedad de Gryffindor. ¿Ron? ¿Porque es el guardián? Quizás porque creen que es más susceptible a las burlas. Tú has demostrado ser inmune a ellas a lo largo de los años. Eso fue en gran parte culpa tuya. Me dijiste que no les golpeara en la cara. Quizás deberías hacer por Ron lo que yo hice por ti. De todos modos, ¿por qué te importan las posibilidades de Gryffindor? Exhaló con fuerza. Ya debería ser obvio que solo me importas tú. MMM. Harry estaba bastante seguro de que Snape no se dio cuenta del verdadero impacto de esa frase. Se había recostado en su silla y miraba al techo. Además, cualquier drama relacionado con el partido de Quidditch que surja sin duda afectará tu aún delicado equilibrio emocional, y considerando que dominar la oclumancia es absolutamente crucial, básicamente estoy salvando el mundo mágico al asegurarme de que Gryffindor gane el partido. Bueno, si eso no fue lo más bonito que has dicho, Snape, podrías gafar el baile o algo así. ¿Y dejar que tu virtuoso corazón se atormente de culpa? Prefiero no arriesgarme. ¿Dijiste un delicado equilibrio emocional? Eres un adolescente. No se me ocurre un peor momento para aprender a controlar las emociones. Eso me recuerda. ¿Cómo aprendiste oclumancia? Me entrené yo mismo. Harry jadeó a pesar suyo. ¿Para qué? Dudo que lo entiendas, fue la respuesta murmurada. Harry abrió la boca. La volvió a cerrar. ¿Te gusta la oclusión? Snape exhaló. Harry estaba seguro de que lo ignorarían, ya se hacía tarde, Snape simplemente le pediría que se fuera. No era una niña feliz. En mi sexto año, decidí que la distancia emocional adquirida al practicar la oclumancia me brindaría, en cierto modo, un respiro. Harry sabía que no debía hurgar en esa respuesta. ¿Y legeremancia? ¿Aprendiste eso tú también? Esta vez, Snape lo miró directamente a los ojos, y algo en su interior se retrajo. Si de verdad quieres saberlo, el señor tenebroso me enseñó eso. Harry contuvo la respiración. Poseía una habilidad leve en el arte, y cuando el señor tenebroso lo descubrió, me ayudó a perfeccionarlo. Bellatrix Lestrange y yo. Que yo sepa, somos los únicos a quienes les ha enseñado. Dos jóvenes y brillantes mortífagos aprendiendo legeremancia con su señor. Podía imaginárselo con una facilidad escalofriante. ¿Con quién la practicarían? ¿Con sus desventuradas víctimas muggles, justo antes de matarlas? ¿Robándoles la privacidad de sus pensamientos antes de robarles la vida? Severus Snape y Bellatrix Lestrange, prodigios de la legeremancia. Los ojos negros de Snape estaban fijos en él. Esperando, se dio cuenta, una respuesta. Quizás curioso por saber cómo respondería. Intentó sonreír. Bueno, al menos le estás dando un buen uso. Snape casi pareció decepcionado. Esa fue la fugaz expresión de su rostro antes de que la calma lo dominara. Vete, Potter. Justo cuando se levantó, Snape dijo. ¿Ya encontraste un lugar de reunión adecuado para tu clase de defensa? Harry negó con la cabeza. Entre las clases de oclumancia, el Quidditch y la Umbridge, tenía demasiadas cosas que hacer. ¿Supongo que no conoces un buen lugar? Preguntó, esperanzado. Mi conocimiento de este castillo es limitado. Te sugiero que preguntes a alguien con mucha más experiencia. Alguien que estará más que dispuesto a ayudarte. Había una mirada de complicidad en su rostro, pero Harry no podía entender a quién se refería. ¿Dumbledore? Se rió entre dientes. No. Pregúntale a Granger. Ella sabrá a quién me refiero. Hermione y... elfos domésticos. ¿Te refieres a Dobby? Asintió. No es mala idea. Los míos nunca lo son. Esbozó una leve sonrisa. Buenas noches, Harry. Casi se lo contó al chico hoy. Estuvo cerca, muy cerca. No es que no luchara contra el impulso, cada día, de simplemente contárselo al chico. La conversación sobre Cabeza de Puerco había traído consigo todos los asuntos relacionados a su mente. Sabía que Dumbledore desearía que lo hiciera. Ya lo había deseado, 15 años atrás, el día en que urdieron el plan. En aquel entonces, la decisión había sido sencilla. Incluso la más mínima sugerencia de contárselo al chico le resultaba ajena. Velaría por el hijo de Lily, pero jamás tendría una relación más allá de la conexión básica que Hogwarts exigía. De todas formas, creía que no sentiría la necesidad. No era solo el hijo de Lily. Era el hijo de Potter. Quizá estuviera protegiendo a Lily, pero sería James Potter a quien vería todos los días, en el aula, en el gran comedor, caminando por los pasillos. Gritón, arrogante, testarudo, repugnante. Debería decírselo. No era cuestión de si debía hacerlo.
Él sabía que debía hacerlo. No, es que era un cobarde. ¿Qué pasaría si se lo dijera al niño? Quizás usaría un imperdonable en él. Quizás sería el Avada Kedavra. ¿Lo acogería sin resistencia? Él sabía en su corazón que lo haría. Él lo explicaría primero. Quizás. Diría que estaba espiando, que tenía un papel vital. Pero si le pusieran la varita acusadora en la garganta, no lucharía. Pero Harry Potter, Gryffindor, no haría eso. ¿Qué haría Harry Potter? No tenía ni idea. Se atrevió a albergar la esperanza de ser perdonado, eventualmente. Podría llevar días, meses o años, acudiría a su padrino, por supuesto. Si se sentía inclinado a perdonar y olvidar, Black le haría entrar en razón. Black le administraría la maldición asesina, sin duda. Lucharía contra Black, por supuesto. El precio del error fatal que cometieron con el Fidelius lo pagaría con la cabeza de Black, si Snape no encontraba a nadie más adecuado. Pero a Harry, que tanto amaba, perdonaría. Volvería con Snape, le extendería la mano y pronunciaría la absolución. Al final, no fue la furia lo que aterrorizó a Harry. Era el pensamiento de lo que tendría que hacer, las palabras que tendría que pronunciar. Era la mirada del chico, tan confiada, tan ansiosa por amar, por salir en su defensa, tan pura para alguien tan cruelmente tratado. Lloraba. Se le llenaban los ojos de lágrimas. Jadeaba. La traición se le notaba en el rostro, desde los ojos verdes de Lily hasta la forma de la boca de James Potter, todos gritaban asesino. Y él, Severus Snape, era un cobarde. Podía vivir con la certeza, profundamente arraigada, de que los padres de la única persona que le importaría en este mundo habían muerto por su culpa. No podía expresar ese pensamiento. En su opinión, moriría con él. Harry no tenía por qué saberlo, se dijo. Quizá confiara con demasiada facilidad, pero le resultaría difícil volver a confiar después de esta revelación. Y necesitaban confiar el uno en el otro. De hecho, no creía que realmente fuera necesario confiar unos en otros para ganar la guerra, pero de todos modos se aferró a esa razón, porque no tenía otra.